Ya, ¿se logra ver? ¿Se logra ver, chicos? Perdón, tenía silenciado. Sí, soy doctor y corre también. Ok, Ah, ya, perfecto. entonces, buenas noches para todos los participantes de este curso de repaso de semiología médica. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez y soy el presidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Internacional de Américas. Tomo en presencia al doctor Gabriel Pérez Hernández. Él es neurólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo y estará colaborándonos en esta primera de cuatro conferencias en lo que es el área del sistema nervioso. Entonces, un placer, doctor, contar con tu presencia y espero que sea agrado a todos. Ok, chicos, buenas noches. Agradecido por la invitación de la sociedad para poder dar esta ponencia, ¿no? Sobre todo de un tema tan apasionante como es la parte de la semiología. Eh, entonces, en primer lugar, ya tenemos que tener en cuenta un par de cosas. ¿Ah? Las neurociencias, ya como tal, son las más desafiantes, las más fascinantes y las más estimulantes de todas las disciplinas clínicas, ¿ya? Debido a que requiere una base neuroanatómica y neurofisiológica intimidante. ¿Ya? Sin embargo, esta llega a ser precisa. Ustedes se habrán dado cuenta en pregrado, no sé cómo será la currícula de las distintas universidades, ya, pero, por ejemplo, cuando ven la parte de anatomía, histología, fisiología del sistema cardiovascular, gastrointestinal, cualquiera, ¿no? Todas están metidas en un ciclo, ¿no? Pero se requiere el estudio exclusivamente de todo un ciclo para poder entender las bases neuroanatómicas, ¿ya? Del sistema nervioso, ¿sí? Por eso su gran extensión llega a ser intimidante, pero lo satisfactorio es que es bastante preciso, ¿ah? Las neurociencias como tal son difíciles para poder aprenderlas, procesarlas y aplicarlas, tanto para el estudiante, para los externos, para los internos, para los residentes e inclusive para los asistentes, ¿ya? Van a ver que la mayoría de veces existe o la patología neurológica es un hueco en el conocimiento de la mayoría de médicos y de estudiantes de medicina, ¿sí? Pueden pasarse una visita de 3 horas, ¿no? Con un paciente con lupus, ¿no? Viéndole hasta las complicaciones de las uñas, pero cuando se trata de analizar, ¿no? El caso o la parte neurológica, ¿ya? Eso se trata a veces de pasar por alto o se minimiza debido a que es bastante complejo, ¿no? No hay muchas veces la preparación a nivel mundial, ¿ya? Que haga pues que todos nos sintamos seguros con la neurología. Entre paréntesis, ¿no? Mencionaré que existe un problema que se llama la neurofobia, ¿no? La neurofobia es un problema descrito a inicios de los 90, definido como el miedo, ¿no? O el pánico para abordar a un paciente neurológico, ¿ya? Considerando que la preparación de uno no es suficiente para poder abordarlo, ¿ya? Y como le digo, esto es en los estudiantes, en los externos, en los internos, debido a que hay que conocer bastante, ¿sí? Muchas, muchas cosas. Y aún así yo conozca todo, hasta el último núcleo talámico, y hasta yo sepa su función, hasta cómo el sustrato bioquímico para secretar sus neurotransmisores, eso no me garantiza de que yo pueda tratar a un paciente con patología neurológica. ¿Ah? Entonces, por eso es que muchas veces la gente simplemente decide pasarlo por alto, ¿no? Y no darle mucho, mucha atención a esta parte tan fascinante de la medicina. Sin embargo, ¿ya? Aprovechando que estamos en la clase de semiología, recordarles, ¿no? De que se ha visto igual la evidencia a nivel mundial, ¿qué cosa nos dice? Que la neurofobia puede tener puede disminuirse, ¿no? ¿Cómo es que yo evito que la gente tenga miedo, pánico, a abordar a un paciente con problema neurológico? La base está en las ciencias básicas, ¿sí? Cuando se le enseña a los alumnos la concatenación y el matrimonio que existe, ¿no? Entre la neuroanatomía, la semiología, ¿ya? Y la neurología clínica, ahí es en donde yo realmente aprendo sobre las neurociencias, ¿sí? Porque muchas veces en la universidad pues han aprendido, no sé, núcleo reticular al tálamo, pero se habrán aprendido alguna vez para qué sirve, pero cuando ustedes ven un paciente, no entienden o no saben cómo aplicar eso en la parte clínica.
¿ya? Porque hay un divorcio, ¿sí? Y es típico, yo también enseño neurología clínica, también semiología, y, por ejemplo, cuando los chicos que hace un ciclo, ¿no? Han llevado neuroanatomía, llegan a la parte de semiología, más es el tiempo que nos tiramos tratando de repasar algunos temas de neuronato. Y cuando llegamos a la parte clínica, tenemos que tomarnos bastante tiempo para reemplazar las partes de semiología, ¿ya? Entonces, si es que ustedes realmente quieren aprender neurociencias, nunca aprendan los detalles de manera aislada. Siempre hagan el matrimonio de neuronato, de semiología y la parte clínica, ¿ya? Ese es el primer tip que tienen en esta clase. Y lo otro es que la neurología es la única disciplina que sigue siendo eminentemente clínica, ¿no? Y es semiología pura, bueno, muy aparte de la parte de psiquiatría tal vez, pero hoy por hoy van a ver que varias especialidades basan, ¿no?, su tratamiento en un examen concreto, ¿no? Exagerando, ¿no? Lo que les digo, tal vez a veces van a ver, no sé, a los cardiólogos que ya ni utilizan el esteto, ¿no? El esteto ya probablemente no sirva, ¿no? En vez de estar 3 horas tratando de ocultar un corazón, ¿no? Viendo si el soplo tiene un clic de eyección, ese tipo de cosas, más fácil meto el ecógrafo y ya sé exactamente qué problema tiene, ¿no? Entonces, es una exageración, obviamente, ¿no? Pero en la parte neurológica es fundamental siempre la evaluación clínica y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, chicos, ¿ya? Entonces, la semiología es fundamental. Así que vamos a ir avanzando porque es bastante extenso. Vamos a hacer una revisión integral del examen físico, del examen neurológico, ¿ya? Entendiendo que esto es inmenso, ¿no? Demoraríamos horas y horas y horas tratando de ver cada uno de estos apartados, pero vamos a tratar de ser lo más resumidos posibles para que ustedes tengan una idea en general de qué cosas hacemos cada vez que vayamos a ver un paciente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el examen neurológico? En primer lugar, el orden, ¿ya? Antes del examen neurológico, obviamente tienen que hacer una buena historia, ¿no? La historia es la base del diagnóstico neurológico. Se dice, pues, que como clínicos, ¿no? Si es que ustedes, al hacer una historia clínica, no saben qué cosa tiene el paciente, han fallado como clínicos, ¿sí? Entonces, después de que ustedes hacen su historia clínica, la anamnesis, ¿no? Ustedes deben ser capaces de saber qué cosa tiene el paciente, ¿sí? Con el examen neurológico ustedes nada más confirman sus sospechas, ¿ya? Esa es la habilidad que debería tener todo buen clínico, chicos, ¿ya? Entonces, ya saben, la base es una buena historia. Sería también 10 horas hablar solamente de qué detalles sería importante preguntar, no preguntar, ¿no? Pero de tips antecedentes que a veces siempre son importantes, los generales, pero siempre pregunten al paciente cuál es su estado basal, ¿sí? Siempre pregunten al familiar cuál es su estado basal. Muchas veces nos llaman para ver paciente con alteración de conciencia, ¿no? Pero al final el paciente ya era demenciado o el paciente ya dependía de otra persona, ¿no? Entonces no hay mucho que recuperar en la parte neurológica, ¿sí? Entonces eso es algo muy, muy importante que deben de saber, ¿no? Muy aparte de todas las partes de la historia clínica general que deben hacer. El examen general es importantísimo. Como neurólogos, ustedes deben ser clínicos súper, súper, súper agudos, ¿sí? Recuerden que el sistema nervioso, ustedes no van a ver nada del sistema nervioso, ¿sí? Absolutamente. Lo máximo que podrían ver tal vez sería la retina. Ustedes no van a palpar, no van a percutir el sistema nervioso. Entonces, los signos clínicos que vayan a ver son fundamentales. Su examen general es fundamental. ¿Sí? Fíjense bien en las lesiones cutáneas, en el tipo de respiración que tiene el paciente, en la forma de las manos, cómo camina, cómo habla, todo ese tipo de cosas ya les debe dar una idea antes de que ustedes le hayan dicho una sola palabra al paciente, ¿sí? Vayan, vean si tiene un catéter venoso central, si tiene una vía central, si está con sonda nasogástrica, todo eso les va a dar un dato importante para poder llegar al diagnóstico de este paciente, ¿sí? Entonces, como clínicos deben ser muy, muy, muy acuciosos, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hacemos nuestra anamnesis, una vez que nosotros vemos algunos signos clínicos, ¿no? Observamos, ¿no? Una estreptoscopía. Al pasar a nuestro examen físico-neurológico, lo primero que tenemos que hacer es saber qué hacer, ¿no? Para esto tienen que saber que el examen neurológico tiene un orden, ¿sí? Tiene un orden. ¿Qué orden deberíamos utilizar cuando evaluamos un paciente? ¿Ya? De manera general, este es el orden que, bueno, propone de Jong. De Jong es la Biblia, pues, ¿no? La semiología en neurología, ¿no? Nos propone este orden, ¿no? El examen del estado mental, número 2, nervios craneales, número 3, el sistema motor, 4 sensitivos, 5 reflejos, 6 la función cerebelosa,
¿no? 7, la marcha, ¿no? Bipedestación, y 8 otros signos, ¿no? Nosotros particularmente utilizamos básicamente este modelo, ¿no? Pero lo resumimos en 6 cosas bastante eh, similares, ¿no? Siempre ustedes, número 1, deben empezar con el estado mental, ¿sí? Ustedes siempre tienen que ver la conciencia del paciente, porque eso va a variar todo su examen físico. Si el paciente está en coma, no le van a estar diciendo, señor, acá siente más que en el otro lado, imposible, ¿no? Después, examen de nervios craneales. Número 3, el sistema motor. Número 4, sensibilidad. Número 5, coordinación y marcha. Y número 6, signos meningios y por ahí otros signos, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. Entonces, empecemos con el examen físico. Entonces, nosotros, ¿ya? Vamos a abordar un paciente. Vamos a tratar de ver algunos conceptos que se les puedan hacer un poco difíciles, ¿ya? Pero vamos a tratar de ir un poco rápido, no sé que para ustedes es un poquito más tarde, para mí también, trabajando todo el día, ¿ya? Pero vamos a darles, pues, la información básica, ¿ya? Lo elemental, lo que nosotros utilizamos día a día para poder evaluar a nuestros pacientes, ¿ya, chicos? Vamos a tratar de hacer la correlación neuroanatómica siempre que sea necesaria también para que ustedes puedan entender por qué es importante evaluar tal o cual cosa, ¿ya? Muy bien, la conciencia, chicos. ¿Qué cosa es la conciencia? ¿Ya? Esa puede ser una pregunta filosófica, ¿no? Pero en resumidas cuentas, para nosotros, ¿qué cosa es? Es el estado en el cual una persona se da cuenta de sí mismo y del ambiente en el que lo rodea, ¿ya? Esa es la definición de conciencia. Tiene 2 componentes, ¿ya? Estos tienen distintos nombres dependiendo del autor que ustedes vayan a revisar, pero básicamente se resumen en lo siguiente. El nivel y el contenido de la conciencia. ¿Qué cosa es el nivel? También se refiere a esto como en el arousal, el despertar o la vigilia. Es el estado de vigilia, ¿ya? En el que un individuo puede interactuar con el entorno. Es decir, el paciente que está con los ojos abiertos y mantiene los ojos abiertos, ¿ya? Ese es el nivel del despertar. Esto va a depender de la formación reticular activador ascendente, ¿no? O la sustancia reticular activadora ascendente, que se encuentra, ya saben que eso es un grupo de núcleos, ¿no? Un grupo de neuronas, ¿no? Con varios grupos neuronales también que están extendidos en todo el tronco encefálico, ¿no? Estos se comunican con el diencéfalo, específicamente los núcleos reticulares, y estos se comunican hacia la corteza. Entonces, el nivel de que ustedes puedan estar despiertos y mantenerse con los ojos abiertos depende del tronco encefálico y el diencéfalo, básicamente, ¿ya? El contenido, ¿qué cosa es el contenido? El awareness o la conciencia, ¿no? Que nosotros llamamos conciencia, es la habilidad que ustedes tienen para asimilar el contenido. Son todas las funciones que nos distinguen como seres humanos y esto depende de la corteza cerebral. Entonces, el contenido, acá, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener el lenguaje, la nocia, la apraxia, la atención, ¿no? La distribución visoespacial, todo eso, ¿sí? El juicio, la abstracción, todo, motivación, todo eso ya va a ser el contenido de la conciencia. ¿Por qué es importante saber estos 2 componentes? Porque muchas veces cuando ustedes, o la mayoría de veces van a evaluar conciencia, dicen, ya cuánto tiene Glasgow y punto, y ahí se acabó su evaluación de conciencia. Un paciente puede tener Glasgow 15 y tener alteración de conciencia, ¿sí? Porque puede estar alterado el contenido de la conciencia. Ya, chicos, eso es súper, súper importante que lo tengan en cuenta. Y por otro lado, los diagnósticos más interesantes cursan con alteración del contenido de la conciencia, ¿sí? El paciente puede estar caminando, todo normal, pero los diagnósticos más raros, más interesantes, cursan con alteración del contenido de la conciencia, ¿sí? Eso es un poco más para los clínicos, un poco más acuciosos. El problema está en que a nadie le gusta evaluar eso, ¿no? A nadie le gusta evaluar el juicio, la abstracción del paciente. A todo el mundo le parece un poco aburrido, ¿ya? Pero vamos a ver por qué es importante. Entonces tienen que saber que el nivel y el contenido son elementos distintos, como ya les he explicado, ¿no? ¿Quién está despierto y consciente? Quien expone, por ejemplo. ¿Quién no está despierto ni está consciente? Paciente en estado de coma, ¿no? Pero puede estar un paciente despierto, pero no estar consciente, sí, un paciente que está en estado vegetativo, no está con los ojos abiertos, pero no tiene conexión con el entorno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar un paciente? ¿Cómo evaluamos el nivel de la conciencia? En primer lugar, ¿qué cosas se recomienda? Ustedes deben describir el comportamiento espontáneo del paciente, ¿ya? Y sus respuestas a diferentes estímulos. Entonces, ustedes ven al paciente, ustedes encuentran al paciente dormido, ¿no? O el paciente despierto, ¿no? O despierta al estímulo táctil, al estímulo verbal, al estímulo doloroso, o no despierta al estímulo doloroso. Ustedes tienen que describir, ¿sí?
¿Por qué? Porque utilizar los términos como somnolencia, obnubilación, estupor y coma son un poco subjetivos, ¿no? Entonces yo le puedo encontrar somnoliento, no, a mí me parece que está obnubilado, ¿no? Y a mí me parece que está estuporoso. ¿Me sirve eso? No me sirve mucho, ¿no? Pues un poco subjetivo. Pero sí nos sirve algo tal vez para tener una apreciación más personal, ¿sí? Pero ¿qué cosas se recomienda que ustedes describan cómo encuentran al paciente y cómo responde ante sus estímulos? De todas maneras, siempre en los exámenes de pregrado, por ahí les gusta preguntar sobre estos términos, ¿no? ¿Qué cosa es la somnolencia? Es cuando un paciente tiende a permanecer dormido, ¿no? Sin embargo, despierta el estímulo no verbal y cuando despierta, todas sus funciones están ok. Si está orientado, se mantiene despierto, ¿no? Pero tiende a dormir, ¿no? A cerrar los ojos, ¿no? Es un poco de somnolencia. ¿Qué cosa vendría a ser la obnubilación? Es un paciente que aparenta vigilancia, ¿ya? Pero está enlentecido, ¿no? Tiene las actividades psíquicas lentas. Por ejemplo, cuando ustedes se levantan con su despertador 5:30 de la mañana para poder entrar a sus clases, ¿no? Entonces están lentos, no quieren despertarse, no está muy ágil la mente. Eso es el estado de obnubilación. ¿Qué cosa vendría a ser el estupor? ¿Ya? Es un paciente que despierta el estímulo verbal o doloroso, pero una vez que dejan de estimularlo, una vez que deja de dolerle, se vuelve a dormir, ¿ya? ¿Qué cosas vendría a ser el coma? Es la ausencia de los actos, ¿ya? O de respuestas estructuradas del cerebro. Entonces, esto se define como una escala de Coma-Glasgow menor a 8 puntos, ¿no? Entonces, esta es la famosa escala coma de Glasgow, ¿no? Ya saben que tiene 3 componentes, ¿no? El ocular, la respuesta motora, la respuesta verbal, ¿no? Y bueno, nos sirve sobre todo para lo que es TEC, ¿no? Para lo que es traumatismo, ¿no? También es un componente de algunas escalas, ¿no? Sobre todo para hemorragia subaracnoidea, ¿no? Por ahí para graduar el estadio el grado, ¿no? De la meningitis tuberculosa, ¿sí? Pero como tal es una escala que me sirve para poder evaluar el paciente desde distintos ángulos, ¿no? Si yo le encuentro un Glasgow 10 y el que sigue en la guardia le encuentra un Glasgow 9, 8, él ya sabe que está empeorando, ¿no? O si viene otro y le encuentra un Glasgow mejor, o sea, más alto, o sea, el paciente sabe que está mejorando, ¿no? Es una forma objetiva de poder verlo, ¿ya? Aunque tiene sus limitaciones, obviamente, cuando el paciente tiene ventilador mecánico, pues, obviamente no vas a ver la mayoría de esto, ¿no? Pero tienen que entender que sí es importante, ¿no? Para la evaluación, ¿no? Objetiva del nivel de la conciencia, pero el paciente, ya saben, puede tener Glasgow 15 y tener alteración de conciencia, ¿no? No se olviden de eso. Ahora, ¿cuál es el contenido de la conciencia? Estas son las funciones mentales superiores, ¿ya? Se recomienda examinar uno por uno, pero van a ver que muchas veces cuando ustedes evalúan, por ejemplo, el cálculo, ¿no? Va a requerir de la atención, ¿no? Entonces es casi imposible examinar cada uno de estos dominios, ¿ya? Pueden hacerlo por separado, ¿no? Con test específicos para evaluar cada uno de esos. De hecho, hay baterías cognitivas para evaluar cada uno de los dominios de estas funciones mentales superiores, los test neuropsicológicos, ¿no? Que pueden demorar horas de horas, ¿sí? De hecho, a veces en un consultorio neuropsicológico, una prueba neuropsicológica puede durar, se puede hacer en 3, 4 sesiones, ¿no? Sin embargo, nosotros en una consulta neurológica o una interconsulta, ya que tenemos que ver un paciente en 10 minutos, tal vez menos, la mayoría de veces utilizamos test cognitivos, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nos da el tiempo de poder realizarlo completo, ¿no? Pero ya un clínico un poco más acucioso sabe en qué paciente debe realizarse uno de estos tests sí o sí, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de hacerlo, ¿no? Evaluarlo uno por uno, ¿no? En nuestro propio orden, o utilizar un test cognitivo, de los cuales los más utilizados son el Mini Mental de Folsey, ¿no? El que se aprenden todos en pregrado, y el MOCA, otro que se utiliza bastante, nosotros particularmente lo utilizamos bastante, que tiene sus particularidades también, ¿ya? Pero ese es otro tema. Entonces, también recurrimos nuevamente al de Jones para ver el interview, o sea, la entrevista del examen mental. ¿Qué cosa debemos evaluar acá? Vemos la atención, la concentración, el lenguaje, la memoria, la construcción, el cálculo, la abstracción, el juicio, ¿no? Y la introspección y la praxis, ¿sí? Sin embargo, acá también es importante recalcar que cuando nosotros vamos a ver el estado, la evaluación del estado mental, es importante que nosotros también sepamos que el paciente tiene un problema neurológico y no psiquiátrico, ¿sí? Entonces, por eso cuando nosotros hablamos con el paciente, lo vemos, tenemos que ver la apariencia, el comportamiento, el afecto, ¿no? La percepción, el pensamiento, o sea, todos
Todas esas cosas que pueden hacernos pensar que el paciente puede tener, no sé, una esquizofrenia, un esquizoafectivo, alguna de esas cosas, ¿no? Que realmente, pues, no lo vamos a ayudar como deberíamos, ¿no? Para nosotros como neurólogos es súper frecuente que nos encontremos con pacientes con problemas psiquiátricos, ¿sí? Bien, las depresiones siempre van a venir por cefaleas severas, ¿no? Por ahí que están con diagnóstico de migraña, no sé, fibromialgia, quiero descartar que tengo un tumor, me olvido las cosas, ¿no? Puede ser depresiones, ¿no? Un paciente puede ser una encefalitis autoinmune, ¿no? Pero es una esquizofrenia, ¿ya? O sea, varias cosas siempre son importantes descartarlas, ¿no? Con nuestra apreciación general, ¿no? Entonces, esta es una ilustración bien interesante, ¿no? Si quieren ver de dónde están estas ilustraciones bastante didácticas, ¿no? Es un librito de Netter's Neurology, ¿ya? Es un poquito antiguo, 2012, pero es bien didáctico, ¿eh? Es un poco extenso, pero las ilustraciones pues son muy buenas, ¿ya? Entonces, fíjense qué cosa tenemos que ver en el examen, ¿no? En las funciones mentales superiores, la apariencia siempre, ¿no? La conducta, ¿no? Si un paciente que está bien vestido, si un paciente que está todo desvestido, no está bien puesta su ropa, está sucio, despeinado, ¿no? Es un paciente agresivo, ¿no? Es un paciente que te insulta, ¿no? Un paciente que no quiere que lo evalúes, es siempre importante tener en cuenta, ¿no? Después, el lenguaje, ¿no? Tenemos que ver si el paciente tiene uno u otro defecto del lenguaje. Si el paciente está fásico, ¿no? Por ejemplo, es imposible que yo pueda evaluar muchas otras cosas, ¿no? Eso es algo que yo debo de evidenciar desde el inicio de mi examen clínico, ¿no? La memoria, también para ver un déficit, ya saben que con ustedes también hicimos una charla, me parece, de demencia, ¿no? Entonces, la memoria, ya saben que es algo fundamental que debemos ver de todas maneras. Otras habilidades constructivas, ¿no? Visoespaciales, súper importantes, y ahí proponen el conteo en reversa, ¿no? Que tiene que ver la atención, ¿no? La concentración, ¿ya? Entonces, van a ver que muchas veces les dicen, este test les sirve para poder ver, por ejemplo, esto de acá, que hay que ver la construcción, la distribución, la orientación visoespacial, ¿no? Pero en realidad puede estar afectada la atención, porque puede ser una negligencia, ¿no? O puede tener problemas en la distribución visoespacial, ¿me entienden? O sea, todas las funciones muchas veces trabajan al unísono, ¿ya? Entonces, viendo las cosas ya menos abstractas y más puntuales, este acá es el test del Mini-Mental de Folstein, ¿ya? Entonces pueden buscarlo ahí en PDF, pueden imprimirlo, cuando tengan que evaluar un paciente pueden ir haciendo cada uno de estos. Fíjense que tiene que ver la orientación, la memoria, la atención, cálculo, el recuerdo, lenguaje y construcción, ¿no? Y acá le hacen dibujar esta imagen para poder evaluarlo. Este es el MOCA, ¿no? Es un poquito más sofisticado, ¿ya? Particularmente nosotros, particularmente es mucho más cómodo para mí y nos sirve para poder detectar, por ejemplo, problemas cognitivos más sutiles, ¿no? Más sutiles, aunque depende mucho de la escolaridad de la persona al que se le aplica, ¿no? Pero es bastante importante y como se darán cuenta, ¿no? Evalúan algunos dominios con algunas pruebas similares, ¿no? Entonces son test cognitivos que se pueden utilizar para poder tener un overview, ¿no? Una vista general del estado cognitivo de la persona, ¿ya? Pero no a todos los pacientes les voy a hacer un test cognitivo, entonces muchas veces yo tengo que ir evaluando, como ya saben, una interconsulta 5 o 10 minutos, tengo que tener una buena visión de lo que tiene ese paciente, ¿no? Entonces, siempre ustedes empiecen por orientación, eso es fundamental, ¿ya? Si el paciente pues, está desorientado en tiempo, en espacio, lo más probable es que si esté inatento, muchas cosas del examen neurológico no lo vayan a poder hacer, ¿ya? No lo va a poder hacer, ¿ya? Lo otro es que el paciente puede estar ok, puede estar caminando, todo eso, pero puede estar desorientado también, es algo muy sutil, ¿no? Entonces, a veces ese paciente puede que no le vayas a dar de alta, ¿no? Nos ha pasado varias veces, ¿no? Que a nosotros nos llaman para evaluar un paciente que se ha caído, se ha golpeado, ya le van a dar de alta, ¿no? Un paciente joven, ¿no? Puede ser un paciente de 45 años, se ha caído, se ha golpeado, no tiene un TEC leve supuestamente, ¿no? Pero el paciente llega caminando, nada, solamente que lo ha llevado la esposa para que lo vean de todas maneras, le quieren dar de alta, de casualidad lo vemos nosotros, y en realidad el paciente está desorientado en tiempo, ¿no? Un paciente de 45 años, no joven, sabe dónde está, sabe su nombre, ¿no? Pero no sabe en qué mes estamos.
¿entienden? Entonces, con esa nomás toma una tomografía, un hematoma subdural grande, ¿no? Entonces, esto les puede dar un diagnóstico, ¿no? Y les da una visión bastante amplia de lo que tiene el paciente. Entonces, la orientación siempre importante. Pregúntenle a la persona su nombre, su edad, ¿no? La mayoría de eso lo va a hacer bien, ¿no? Que eso esté comprometido. Es un paciente que tiene una alteración bastante marcada, ¿ya? También la orientación en el tiempo y en el espacio es importante. Cuando ustedes le pregunten el tiempo, siempre traten de ser un poco más generales. La mayoría de personas que le pregunten en la fecha no saben qué fecha están, ¿ya? Y bueno, si ustedes son tal vez un poco permisivos, ya soy medio distraído, está bien, ¿no? Entonces, ¿qué día de la semana es? A eso sí no pueden fallar. ¿Qué mes es? Menos, ¿no? Y el año tampoco. Acá es bastante interesante porque muchas veces los pacientes más o menos pueden decir eso, pero le preguntan el año, ¿qué año estamos? ¿No? 2021, fácil, ¿no? Pero los pacientes que sí tienen declive cognitivo les pueden decir, 1921 o no 1992, por ahí, ¿no? Entonces está desorientado, ¿ya? La orientación en espacio también es importante, ¿no? Pregúntenle, señor, ¿sabe dónde estamos? No sé, yo soy de provincia, ¿no? Yo vivo en otro lado, lejos, ¿no? No sé dónde está. Entonces, ahí a ustedes pueden preguntarle, ¿esto es un mercado? ¿Es una comisaría? ¿Qué cosa es? No, esto es un colegio, les puede decir, ¿no? Entonces, está desorientado en espacio, ¿no? Es una persona que tiene este compromiso, ¿no? De la orientación. Para nosotros evaluar atención. ¿Qué cosa es la atención en primer lugar? ¿No? Es concentrar nuestra percepción, ¿no? O sea, la percepción de nuestra realidad en una parte del total de la información, ¿no? Entonces, ahora ustedes están, no sé, en su cuarto, en la sala, donde sea que estén, ¿no? Pueden estar, su familia puede estar viendo televisión, puede escuchar, no sé, bocinas afuera, puede estar el perro ladrando, ¿no? Pero ustedes están concentrados en mantienen su atención en esta ponencia, ¿no? Y logran, ¿no? Identificar mi voz, ¿no? Y le hacen caso al mensaje que yo les puedo estar transmitiendo, ¿no? Y dejan de lado, pues, que el perro puede estar ladrando y ese tipo de cosas, ¿no? Eliminan fuentes de distracción. Entonces, ¿qué características va a tener la atención? Que es selectiva, selecciona solamente lo relevante, lo que les importa. Dividida, puede seleccionar más de una información a la vez, ¿no? Imagínense que están viendo la ponencia, ¿no? Y empiezan a oler humo, por ejemplo, ¿no? Entonces ya le pueden prestar atención a que puede estar incendiando la casa, tal vez, ¿no? Y que es sostenido. Ustedes pueden mantener la atención en un punto. Eso se llama concentración, ¿sí? Eso se llama la concentración. Entonces, ¿cómo puedo evaluar la atención? Fácilmente, ¿no? Yo puedo ir, saludar al paciente, buenos días, señor, me ve y después puede dejar la mirada, ¿no? Le puedo decir, señor, ¿cómo se llama? Me dice, sí, yo me llamo tal, ¿no? Y después le preguntan, ¿en qué fecha estamos? Sí, estamos, lunes. Me puede dar respuesta media, ¿no? Después se dedica a otra cosa, me pregunta otra cosa, ¿no? Entonces, eso es importante que yo lo revise. Específicamente, ¿cómo yo puedo evaluar esta atención? Puedo usar el test de la SAS, ¿no? Que está en el MOCA, por ejemplo, en donde usted le dice, señor, yo le voy a decir una serie de letras, usted golpea la mesa cada vez que escucha la letra A, ¿no? Y empiezan, ¿no? G, a ver, vamos a ver, el MOCA, ahí está, ¿no? F, B, A, tiene que golpear C, M, N, A, golpea, no, J, acá, sí, exacto, ¿no? Muchas veces los pacientes se saltan, ¿no? Sobre todo cuando dicen la A repetidas veces, ¿no? Cuando toca dos veces seguidas. Entonces, ahí ustedes saben, pues, si el paciente está atento, ¿no? También podemos utilizar otros test, por ejemplo, el test de cancelación de las líneas. Agarran una línea con un papel con varias líneas y le dicen, tache todas las líneas que encuentre en el papel, ¿no? Entonces el paciente, empieza a hacerlo, ¿no? Después, la concentración. ¿Cómo evaluar la concentración? Que ahí entra el cálculo también. Por ejemplo, 100 menos 7, señor, ¿no? Si el paciente no tiene una escolaridad muy avanzada, 20 menos 3 también, ¿no? Y también se le puede pedir al paciente que deletree la palabra mundo al revés, ¿no? Aunque esto también, por ejemplo, requiere, pues, un lenguaje conservado, ¿sí? Entonces, para que vean algunas cosas, por ejemplo, este es el test de cancelación. Cuando le dicen, tache, por favor, todas las líneas que usted ve, ¿no? Y ahí, por ejemplo, debería hacerlos por completo. Acá, ¿no? Esto es atención en general, ¿no? Si el paciente está más o menos conectado, pero esto también tiene que ver con problemas de la atención o problemas de inatención. Por ejemplo, acá es un paciente que tiene heminegligencia, ¿no? Probablemente, no sé, un infarto de ACM del lado derecho, ¿no? Que tienen que tener en cuenta que el hemisferio derecho se encarga de la atención de ambos lados, ¿no? Su hemisferio izquierdo solamente se encarga de la atención de su lado
derecho. Entonces, un paciente con un problema en hemisferio izquierdo, un stroke de ACM, por ejemplo, el lado izquierdo, no va a tener heminegligencia, ¿sí? Pero un paciente con un infarto en el lado derecho sí va a tener heminegligencia. ¿Por qué? Porque el lado derecho se encarga de los lados, ¿sí? El lado izquierdo solamente de uno, no se vayan a olvidar. Por eso, si se daña el lado derecho, perdón, el lado izquierdo, el lado derecho se encarga de la atención de ambos campos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y acá, por ejemplo, pueden tener otros problemas, ¿no? de negligencia, ¿no? Solamente el paciente es consciente de la mitad de su campo, ¿sí? Ahora puede haber negligencia táctil, visual, por ejemplo, ¿no? Auditiva, pero esas son otras cosas que ya no vale la pena incidir, ¿ya? Memoria, súper importante también, ¿ya? ¿Qué cosa es la memoria? Es la capacidad de recordar experiencias pasadas y registrar nuevas, ¿no? Dentro de todas las memorias que pueden tener, ya van a ver que varias clasificaciones también largo plazo, mediano plazo, corto plazo, ¿no? Hay una memoria instantánea también que es la que se encarga de que ustedes, por ejemplo, o que nosotros como seres humanos podamos disfrutar de una película, ¿no? Porque una película realmente ahí no hay movimiento, sino qué cosa es, son una serie de imágenes una tras otra, ¿no? Entonces nuestro cerebro genera ese efecto de cine, ¿no? Donde nosotros recordamos por instantes una imagen, entonces una imagen tras una imagen con nuestra memoria, por eso es una memoria inmediata, ¿no? Nos genera ese efecto del cine, por ejemplo, ¿no? Ahora, dentro de la memoria, básicamente a nosotros nos sirven estas de acá, ¿no? La declarativa o explícita y la procedimental implícita, ¿no? Dentro de la declarativa, esto es fundamental, ya saber que existe una memoria episódica y una memoria semática. Esa es la que más nos va a importar a nosotros, ¿no? La episódica, ¿qué cosa es? Como su nombre lo dice, episódica, episodios de su vida, ¿no? ¿Dónde está el mes pasado? ¿Qué ha desayunado el día de la mañana? No sé, ¿qué ha cenado el día de ayer? ¿Ya? Y la semántica, conceptos, ¿sí? ¿Qué cosa es un caballo? ¿No? No sé, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para, no sé, atrofia multisistémica? ¿No? Eh, ¿Cómo la escala de Hanny-Hess? ¿No? ¿Qué cosa es, no sé, una apraxia? ¿Cuál es la definición de stroke isquémico? ¿No? Esa es nuestra memoria semántica, los conceptos, ¿no? ¿Cuál es el presidente de Perú? ¿Cuál es no sé, todos esos conceptos, ¿ya? Son parte de la memoria semántica, ¿sí? La memoria episódica ustedes pueden determinarlo en un lugar y un espacio, ¿no? Ustedes lo han adquirido en un momento y en un lugar, ¿no? La semántica no tiene un tiempo y un lugar definido, por ejemplo, ¿no? Y la memoria procedimental o implícita no depende de la memoria episódica, ¿ya? Y, por ejemplo, es la que se encarga de que nosotros aprendamos a montar bicicleta, ¿no? Uno dice que nunca se olvide de montar bicicleta, ¿ah? Y se basa en los ensayos repetidos, ¿no? Entonces, este concepto de memoria es un poco complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, la memoria procedimental va a requerir, ¿sí? De la memoria a corto plazo y posteriormente de largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo evalúo esto de acá? La memoria inmediata, repetir series de números, ¿no? A ver, señor, le voy a dar un grupo de números, como está en el MOCA, por ahí más, a ver, por favor, dígamelos, ¿no? Entonces el paciente puede hacerlo, ya. Memoria a corto plazo, ¿no? ¿Qué cosa he desayunado hoy día en la mañana? Memoria a largo plazo, yo lo interrogo por datos biográficos, ¿no? Recuerden que la diferencia va a estar en esto de acá, ¿no? Acá en corto plazo puede ser episódica también, memoria a largo plazo, semántica, ¿no? Aunque los términos no son intercambiables, pero nos puede ayudar. Por ejemplo, una memoria episódica, no sé, señores, otra vez, ¿qué he desayunado, no? El paciente puede que no se acuerde y le digo, señor, ¿cómo se llaman, no sé, sus 7 hijos? Y se acuerda cómo se llaman sus 7 hijos, ¿no? Eso, ¿qué cosa podría ir siendo? Puede ser una demencia, ¿no? Tipo Alzheimer, ¿ya? O una enfermedad de Alzheimer de inicio que recién puede estar iniciándose, ¿no? Ahora, el lenguaje, fundamental, ¿no? Que si hay alguna característica que a nosotros nos diferencia como humanos, ¿no? Es la función del lenguaje, ¿no? Que nos ha permitido crecer como civilización. Imagínense, comunicarse, captar, comprender sonidos y símbolos, ¿no? Poder transmitirlos, ¿no? Que poder enseñar, que yo pueda estar transmitiéndole conocimientos a ustedes, ¿no? De que se pueda registrar, ¿no? De que yo pueda tal vez leer o por ahí interpretar lo que hace otra persona, ¿no? Con otro idioma completamente distinto, ¿no? Este lenguaje es una de las funciones más importantes y que nos caracterizan tal vez como seres humanos, ¿ya? Para esto, ¿qué cosa tengo que saber en el lenguaje? Ya sabemos que es la capacidad de comunicarnos, básicamente, ¿no? Puede ser por sonidos, ¿no? Puede ser por lenguaje escrito, pero no solamente se limita a eso, ¿no? También yo puedo interpretar, ¿no? Yo puedo interpretar o comunicarme con los gestos de la cara, con lenguaje corporal, todo eso, ¿no?
pero básicamente nos enfocamos en el lenguaje hablado, ¿no? Acá, ¿qué cosa tengo que tener en cuenta? ¿Cuál es el hemisferio dominante? Para esto tienen que saber que el 95% de la población mundial es diestra, ¿ya? Entonces, la minoría van a ser zurdos, ¿no? Entonces, el hemisferio dominante va a ser el izquierdo, ¿sí? En el 99% de los diestros, ¿ya? Y va a ser también el izquierdo en el 60 a un 70% de los zurdos. Es decir, la probabilidad es de que ustedes tengan que un paciente cuyo hemisferio dominante sea el lado izquierdo es altísima, ¿no? Entonces, bueno, ahora, hemisferio dominante, ¿a qué me refiero con hemisferio dominante? Es el hemisferio que se encarga del lenguaje, ¿no? Entonces, en la mayoría de nosotros, en casi la totalidad de la población, el hemisferio dominante es el lado izquierdo, ¿no? Entonces, si se preguntan cuál es la dominancia hemisférica en los zurdos, ¿no? En los que no son en el lado izquierdo, la mitad de esos zurdos ya tienen la dominancia hemisférica en el lado derecho y el 50% tienen la dominancia compartida, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de veces que yo tengo una lesión grande del hemisferio izquierdo, se va a comprometer el lenguaje, ¿ya? Entonces, eso se va a dar en el 99% de las personas, independientemente si sea diestra o sea zurda, ¿no? Lo cual puede ser un pequeño porcentaje. Se dice, estadísticamente, menos del 2% de todas las afasias a nivel mundial ya se dan con un hemisferio dominante en el lado derecho, por ejemplo. Entonces es rarísimo, ¿ya? Lo otro que es importante que nosotros conozcamos en el lenguaje es que ustedes distingan, ¿no? Qué proceso o la alteración del lenguaje, cómo es que se va a manifestar. Para eso necesitamos entender algunos conceptos, ¿ya? La alteración del lenguaje, nosotros lo conocemos como afasia o disfasia, ¿ya? Eso es importante. Entonces, una pregunta bastante típica que, por ejemplo, se le hace a los internos, a los alumnos, a los residentes, inclusive cuando van, ¿qué diferencia entre afasia y disartria, no? ¿Es igual, lo mismo? Son completamente distintos, ¿no? La disartria es un problema en la articulación, ¿no? En la articulación de la palabra, puede ser por, no sé, un frenillo corto, algún problema neuromuscular, ¿no? Pero una afasia es un problema en el procesamiento superior del lenguaje, ¿sí? Es un problema más ya del cerebro propiamente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. La afasia es un problema del lenguaje, la disartria es un problema del habla, nada más, ¿ya? Pues ahí podemos tener otros problemas como difonía, que es problema de la emisión de la voz, ¿ya? Ahora, rápidamente, ¿qué cosas tenemos que entender la parte neuroanatómica del lenguaje? Entonces, esta es la neuroanatomía básica, ¿no? Que le dicen que hay dos áreas, ¿no? El área de Broca, que se encarga de la producción, ¿no? Del lenguaje, y el área de Wernicke, que se encarga del procesamiento de la comprensión del lenguaje, ¿no? Y este es el fascículo arqueado, que se encarga de transmitir la información de un lado para otro, ¿no? Ese es el modelo sencillo, la que aprendemos en pregrado, ¿no? Y que al día de hoy ya es un poco obsoleta, ¿no? Porque la función del lenguaje es mucho más complejo que esto, pero no me voy a adentrar en este tema porque es bastante extenso, ¿no? Ahora se habla de los flujos de información, ¿no? Hay circuitos, ¿no? De ida, de venida, y pueden tener afasias fuera de estos centros, ¿no? Pueden tener afasias talámicas, ¿no? Afasias de hemisferio no dominante, ¿ya? Entonces, esta es la concepción clásica, ¿no? Del lenguaje, pero sí nos sirve, es súper importante para que nosotros comprendamos las alteraciones del lenguaje, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué cosa evaluamos? Evaluamos 6 dominios en el lenguaje, ¿no? Acá vamos a ver la fluencia, comprensión, nominación, lectura, escritura, repetición. Vamos a ver algunas cosas muy sucintas porque ya nos estamos extendiendo. Se dan cuenta que todavía estamos en la primera parte del examen neurológico. Probablemente ni siquiera hemos tocado al paciente, ¿no? Y ya vamos casi una hora, creo. Entonces, vamos a tratar de avanzar un poco más, ¿ya? La fluencia, ¿qué cosa es? La fluencia es la producción espontánea de palabras del paciente, ¿ya? Acá tener algunas cosas importantes. Cuando el paciente tiene un compromiso de lenguaje, ya nosotros tenemos que entender al cerebro siempre en varios aspectos. Siempre véanlo como la suma de la evolución de muchos años. Eso quiere decir que nosotros tenemos un cerebro más antiguo, ¿no? Más antiguo, un arqueo, ¿no? Tenemos un cerebro que se ha desarrollado por encima de esto, un paleo, ¿no? Y tenemos un cerebro más moderno, ¿no? Es un neocerebelo. Entonces, nosotros en algún momento hemos sido animales, ¿no? Tal vez hemos vivido por instinto, ¿sí? Y que poco a poco, con la evolución, con nuestra vida en sociedad, pues ya somos capaces de comportarnos como personas, ¿no? De vivir en sociedad, ¿no? Entonces, para el lenguaje esto tiene especial relevancia, ya que pueden tener un paciente con afasia completa,
¿ya? O sea, el paciente puede no producir nada de lenguaje, no entender absolutamente nada, pero puede hablar, puede decir algunas cosas, ¿no? Y eso viene con los niveles de lenguaje, ¿no? El nivel volitivo, preposicional del lenguaje es lo que más frecuentemente se afecta en la fascia, ¿ya? Pero hay un lenguaje automático que puede estar preservado. Entonces, yo puedo tener un paciente que tiene una fascia completa, es decir, está fregada el área de Broca, el área Wernicke, ¿no? El paciente no habla, no se manifiesta, pero inclusive podría decir su nombre, podría decir sí, podría decir no, inclusive podría decir una lisura cuando yo trato de examinarlo y él no quiere, ¿sí? Entonces, cuando tengo o cuando el evaluador muy hábil, puede tomarlo como que su lenguaje se encuentra más o menos conservado, ¿ya? Entonces, debemos tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, para la fluencia hay un nivel emocional, el paciente podría maldecir, a pesar de tener una afasia. Hay un nivel automático, el paciente podría decir su nombre, ¿no? Lo ha dicho durante toda su vida, ¿sí? Es como que ustedes, por ejemplo, mientras están distraídos, ¿no? Tengan que dar un examen, no sé, de neurología. No podrían hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere una concentración importante, ¿no? Pero si ustedes les piden, no sé, decir su número de celular mientras hacen otra cosa, ¿no? Lo pueden hacer sin ningún problema porque lo tienen tan interiorizado, tan arraigado que no requiere de mayor proceso cognitivo, ¿no? Entonces puede haber un nivel automático en el lenguaje en donde el paciente puede decir su nombre, puede decir algunas cosas aprendidas, puede contar, puede decir los días de la semana inclusive, ¿no? Y no producir nada en lenguaje, ¿ya? También pueden haber estereotipos verbales, ¿no? Puede haber puede decir buenos días, ¿no? Puede ser lo único que dice tal vez el paciente, ¿no? Que como les decía puede confundir al evaluador inexperto y también estas estereotipas pueden ser un fenómeno tal, que entonces eso como una crisis epiléptica, ¿ya? Pero es eso, otro mundo en donde no vamos a entrar. Pueden haber parafrasias, que es la sustitución de elementos verbales de unos por otros. Hay parafrases literales, semánticas, ya hay neologismos. El paciente puede cambiar palabras enteras al tratar de comunicarse, eso vamos a avanzarlo. Ya, la fluencia normal, ¿qué cosa es? Una persona normal, ¿no? Puede decir entre 100 a 115 palabras por minuto sin ningún problema, ¿ya? Una fascia no fluente, ¿ya? Va a decir menos de 10 a 15 palabras por minuto, ¿ya? Las oraciones y sus oraciones siempre van a tener menos de 7 palabras. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. La comprensión, que vamos a ver la comprensión, sencillo, darle órdenes, ¿no? En primer lugar, ordenar que el paciente realice acciones simples, ¿no? Enséñame los dientes, saque la lengua, ¿no? Levante la mano, ¿ya? Esos son simples. Algo más complejo, con su mano derecha toque su oreja izquierda, por ejemplo, ¿no? Entonces hay pacientes que obedecen las órdenes simples, hay pacientes que no pueden comprender las acciones complejas, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta, aunque eso también requiere la atención, por ejemplo, ¿ya? Para el paciente que pueda tener problemas, ¿no? Es importante, por ejemplo, pueden no decir nada, ¿no? Pueden realizar preguntas sí o no. ¿Es usted un hombre, no? ¿O es usted una mujer? El paciente que me entiende me va a decir sí, ¿no? Me va a decir no. ¿Sí? Entonces ustedes ven que el paciente puede comprenderlos. La nominación, súper importantísimo, ¿ya? Entonces siempre enseñan objetos comunes, ¿no? Pueden enseñar un reloj, pueden enseñar su lapicero, ¿no? Un peine, ¿no? Siempre enseñan en 2 o 3 cosas, ¿ya? Eso es importante. El paciente es importante que lo vea y le diga qué cosa es. Puede haber problemas en el reconocimiento, sí, el paciente puede decir, sí, esto es eso que marca la hora, ¿no? Es eso que tiene manecillas, ¿no? Por ejemplo, ya hay problema en el lenguaje. También ustedes pueden solicitarle que nombre que nombre objetos que empiecen, por ejemplo, con una palabra, con una letra, por ejemplo, ¿no? Esa es nominación. Y por otro lado, eso también es la fluencia, ¿no? Normalmente un paciente debería ser capaz de nombrar 12 palabras en este test, ¿no? En un minuto, ¿ya? Entonces dígame, por favor, no sé, todos los países que empiecen con la letra A, ¿no? Entonces, ahí el paciente debería ser capaz de nombrar al menos 12, ¿ya? La repetición es la cantidad de palabras en una frase, ¿ya? Que podía repetir el paciente, ¿no? Entonces, normalmente, ¿qué cosas podrían hacer? Lo típico, ni sí es, ni es, ni pero, ¿no? Hay varios de estos. El MOCA, por ejemplo, tiene otras 2 frases más grandes, ¿no? Entonces, el paciente debe ser capaz de repetir. La escritura, ¿ya? Entonces, el paciente, podemos escribirle una orden, enseñarle y que la haga, ¿no? O decirle, pues, que escriba su nombre o que si es que no puede expresarse, no está fácil completamente, que tal vez puede comunicarse con la escritura, ¿no? La lectura, ¿no? La alteración
de la escritura, agrafia, la escritura, la alteración de la lectura es alexia, ¿ya? Hacer que el paciente siga entonces un comando escrito y que luego lo lea en voz alta, ¿no? Pueden haber alteraciones de estas dos, por ejemplo, alexia sin agrafia, entonces un paciente escribe, pero no es capaz de leer lo que ha escrito, por ejemplo, ¿no? O sea, en lesiones dominantes de arteria cerebral posterior, ¿no? No es muy frecuente, pero es bastante interesante. Entonces, este cuadrito ya les sirve para que ustedes vean los diferentes síndromes afásicos, ¿no? Esto es un resumen, ¿no? De todo ese tipo. Básicamente, ¿qué cosa tenemos? Una afasia de Broca, donde el paciente no habla, pero les entiende, ¿no? Una afasia de Wernicke, ¿no? En donde el paciente habla, habla, habla y nadie le entiende, ¿no? O sea, el paciente no comprende nada. Una afasia de conducción, el paciente no repite. Y puedo tener las afasias, ya las afasias transcorticales, ¿no? Donde el paciente sí puede tener alteración en la producción, una alteración en la comprensión, pero es capaz de repetir, ¿no? Afasias globales también puedo tener donde el paciente ni entiende ni habla absolutamente nada, ¿ya? Todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta, ¿ya? Y el sustrato anatómico, no se vayan a olvidar, la área, obviamente el área Broca, área de Wernicke, ambas están hacia el lado izquierdo del cerebro, ¿ya? Se comprometen en infartos, sobre todo la arteria cerebral media, izquierda, ¿ya? Ahora, sobre los nervios craneales, acá nada más, ¿cuánto tiempo nos tomaríamos revisando cada uno de esos, el sustrato anatómico, de dónde van, dónde nacen, cuáles son sus funciones? Pero vamos a enfocarnos en lo que más frecuentemente utilizamos todos los días, ¿ya? Los nervios craneales son 12, ¿no? Para estas alturas me imagino que ya los han visto. Si les parece bastante tedioso tener que aprendérselos, van a ver que es fundamental, sí, saberlos, ¿ya? Acá tener una salvedad, ¿ya? Estos 12 nervios craneales, ¿no? Comúnmente conocidos como pares craneales, ¿ya? Son parte del sistema nervioso periférico, a excepción de los dos primeros, ¿sí? El olfatorio y el óptico son proyecciones del encéfalo, ¿sí? El olfatorio es una proyección del prosencéfalo, ¿no? Bueno, el telencéfalo, ¿no? El óptico del diencéfalo, ¿no? Cuando hablan de la parte embriológica. Entonces, estas son proyecciones del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, el 1 y el 2 son sistema nervioso central, del 3 al 12 son sistema nervioso periférico. Por eso, ustedes van a tener patologías de sistema nervioso central que no les va a afectar el sistema nervioso periférico, pero sí les va a afectar el primer y el segundo par craneal. Por ejemplo, pueden tener una neuromielitis óptica, una esclerosis múltiple. ¿Qué cosa les va a dar? Súper frecuente que se presente como una neuritis óptica, ¿sí? Segundo par, se inflama, paciente tiene amorosis, dolor ocular, ¿ya? Va a tener otras áreas de mielinizantes por ahí, su Woodhoff, todos esos fenómenos, ¿ya? Y el paciente no va a tener ningún compromiso de nervio periférico, por ejemplo, ¿ya? Y viceversa, van a tener un paciente que pueda tener patología de nervios periféricos, una polineuropatía, la típica Guillain-Barré, pero ese jamás va a cursar con déficit visual, o sea, no va a cursar con amaurosis, ¿no? O no va a cursar con problemas de la olfacción, ¿sí? Pero sí, el paciente va a estar pléjico por completo, ¿ya? Entonces, esa es una salvedad que deben de saber. Entonces, 12 nervios craneales con diferentes funciones, diferentes recorridos, diferente nacimiento. Entonces, acá, ¿cómo los vamos a recordar? O cómo sé yo de dónde nacen, hacia dónde van, todo eso. De manera práctica, ¿ya? De una manera muy, muy, muy grosera, no es 100% exacto, pero les va a servir. ¿Cómo lo recuerdan? Divídan los 12 pares craneales en las tres partes del tronco, ¿no? ¿Eso qué cosa les va a dar? Les va a dar 4 para cada porción, más o menos, ¿no? Entonces, en el bulbo, ¿qué cosa podríamos encontrar? El hipogloso, el espinal accesorio, el vago y el glosofaringio, es decir, 12, 11, 10 y 9, ¿sí? En la protuberancia, ¿qué cosa vamos a encontrar? Al vestíbulo coclear, al facial, motor ocular externo y al trigémino, es decir, 8, 7, 6 y 5, ¿no? Y en el mesencéfalo vamos a tener al motor ocular común y al troclear, es decir, el 3 y el 4, ¿sí? Entonces, cuando ustedes encuentren una lesión, por ejemplo, no sé, de facial, ¿no? Ustedes que ya saben, ¿no? Que la lesión está en protuberancia, ¿ya? O tienen una lesión, no sé, del tercer nervio craneal, ustedes ya saben que la lesión está en mesencéfalo, ¿sí? Ahora, lo otro importantísimo, ¿ya? De la lesión de estos nervios craneales o la lesión de tronco encefálico son los síndromes alternos. ¿Qué cosa es un síndrome alterno? Es el compromiso de un nervio craneal, por ejemplo, del lado izquierdo, ¿ya? Y el compromiso de una vía larga del lado contralateral.
Por ejemplo, ustedes pueden tener un síndrome alterno, no sé, el Weber, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué cosa es eso? Es compromiso del tercer par craneal, digan, por ejemplo, del lado izquierdo, ¿ya? Y una hemiparesia del lado derecho, ¿sí? O sea, por eso se llama síndrome alterno, es cruzado. Tiene compromiso del nervio craneal de un lado y compromiso de la vía motora o sensitiva, puede ser, ¿no? Del lado contralateral. ¿Ya, chicos? No se vayan a olvidar eso. Eso es un síndrome alterno. Entonces, y síndromes alternos hay un montón, ¿no? Antes, cualquier que se dedicaba a hacer eso le ponía su nombre al síndrome que veía y excelente, ¿no? Salía publicado por ahí. Muchas veces se publicaban en diferentes lugares los mismos síndromes, pero con diferentes nombres, ¿no? Y hay una parte de historia de la neurología interesante, ¿no? Pero que ahorita no lo vamos a tocar. Vamos a ir rápidamente, ¿ya? Porque, como les decía, estamos un poquito tarde ahora, sé que todo el mundo debe estar cansado, ¿no? Tal vez se aburran. Si es que nos extendemos mucho con cada detalle del examen neurológico, por eso vamos a ver eh, algo bastante suave, ¿no? Bastante fácil de digerir, ¿ya? El primer nervio craneal, el olfatorio, lo que deben de saber es que no se examina rutinariamente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros no caminamos por ahí con esencia, no sé, de vainilla, de lavanda, ¿no? Como se describen en los libros de semiología, ¿no? Para poder evaluarlo, ¿sí? Específicamente, cuando hay que evaluar alguno de estos, sí podríamos tener un frasquito por ahí con un café ahí guardado, ¿no? Eh, entonces, ¿qué cosa tenemos que ver? Siempre fosa por fosa, ocluyendo la boca, evitar alcohol, ese tipo de cosas porque irritan, ¿no? La mucosa y ahí estimulan el quinto par. Y el paciente debe decir si percibe, ¿no? Si es un dolor agradable o desagradable y si identifica o no el dolor, ¿no? Para la detección del dolor hay varias cosas, ¿no? El paciente puede tener anosmia, hiposmia, hiperosmia, parosmia o cacosmia. Esas son alteraciones en la percepción del olor, ¿no? Anosmia, pérdida del olfato, ¿ya? La causa más frecuente es una rinitis alérgica, una sinusitis, ese tipo de cosas, ¿no? Raro que sea por tumores como meningiomas basales, ¿no? Puede ser por TEC, eso sí, es frecuente. Cuando hay fractura de la lámina cribosa, todos los axones pues, de las células ganglionares se seccionan, ¿no? Y por ende no llega el impulso nervioso, ¿no? Lo cual, pero finalmente tiene buena buen pronóstico porque logra recuperar. Podemos tener hiposmia también por una disminución de la percepción, ¿no? Ahora se sabe que la hiposmia precede por años los síntomas motores de Parkinson. Ya, la hiposmia, anosmia también secuela el COVID, ¿no? También. Podemos tener hiperosmia, ¿no? Como exageración a veces de esta sensibilidad. Eso puede ser el embarazo, algunas crisis de migraña, ¿no? Puede ser un aura también de crisis. ¿Ya? Parosmia como una percepción del olor, ¿no? Pueden olernos una comida, pero huele, no sé, a heces, por ejemplo. Y cacosmia, la percepción permanente de malos olores. Esto sí puede ser manifestación de crisis uncinadas, ¿no? Es una crisis epiléptica originada en el uncus del hipocampo, ¿ya? Pues, ¿por qué se lesiona el olfatorio? Puede ser también por enfermedades congénitas, como el síndrome de Kallmann, es una agenesia, ya saben. Las enfermedades adquiridas como infecciones, ¿ya? Del tracto respiratorio, ya, infecciones del tracto respiratorio, 40% trauma, como les había dicho, meningioma del surco olfatorio, un síndrome de Foster Kennedy, que es justamente eso, ¿no? Un tumor en la base del cráneo, ¿ya? Que no vale la pena, como les digo, adentrarnos en esos. Ya, otras entidades también por la edad pueden disminuir un poquito, algunas alucinaciones olfatorias, crisis ulcinadas, algunas drogas pueden afectarlo, ¿ya? Sin embargo, la lesión del primer canal tiene un buen pronóstico, ¿no? Recupera, aún así se pierde por completo, un 50% pueden recuperar, ¿ya? El nervio óptico es uno de los nervios más interesantes, ¿ya? Ya debido a que se encarga uno de los... una de los estímulos más importantes para nosotros, ¿no? La visión, imagínense, pues perder la visión. Entonces, lo primero que tenemos que saber del nervio óptico es su recorrido, ¿ya? ¿De dónde a dónde va? De acá tenemos la retina, el nervio óptico, el quiasma, ¿no? No sé si logran ver mi puntero, pero bueno, más o menos acá pueden ver, ¿no? La retina, ¿no? El nervio óptico, el quiasma, ¿no? Las cintillas ópticas, los cuerpos geniculados y las radiaciones ópticas, ¿no? Eso es toda la vida. Y bueno, y finalmente la corteza visual, ¿no? Lesión en cualquiera de estos lugares me puede dar defectos visuales, ¿ah? Lo primero que tenemos que ver ya, o saber es que toda imagen siempre se capta al revés, ¿no? Es decir, todos los campos superiores yo los voy a percibir, ¿ya? Con mi retina inferior, ¿sí? El campo nasal
lo voy a percibir con mi retina temporal. Sí, siempre la percepción es invertida. Esta es toda la vía visual, ¿ya? De ahí le dan una revisada, no vamos a estar en cada uno de estos porque nos demoraríamos todo un día viendo nada más esto, pero lo que sí deben saber es que se puede lesionar en cualquiera de estos lugares, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos el nervio óptico, ¿ya? Algo que me olvidé decirle en el examen neurológico, como les decía, eh, nosotros nos diferenciamos de todas las especialidades porque somos los únicos que hacemos un diagnóstico topográfico. Sí, con nuestro examen clínico yo debo ser capaz de decir la lesión se encuentra en quiasma óptico, la lesión se encuentra en el lóbulo temporal del lado izquierdo, ¿no? Se encuentra en hemiprotuberancia del lado izquierdo, ¿no? Se encuentra en médula, se encuentra en nervio periférico, ¿no? Es una mononeuropatía radial, la lesión es una enfermedad de motoneurona, ¿sí? Es una enfermedad o es un problema de unión neuromuscular, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hace interesante y preciso la neurología, ¿sí? Eso es lo que lo diferencia de todas las especialidades, ¿sí? Son los únicos que hacemos ese diagnóstico preciso y topográfico. Para eso yo necesito saber bien mi neuroanatomía y también mi semiología. Entonces, cualquier cosa, cualquier problema de déficit visual, como en neurología, yo tengo que saber la lesión se encuentra acá, ¿sí? Entonces, en mi examen yo voy a evaluar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, la agudeza visual, ¿no? Pedir al paciente que lea, no, no todos caminan con esto en el bolsillo, ¿no? A veces pueden decir que lea. Si logra leer el periódico, ¿no? Ese tipo de cosas, cuando realmente se necesita hacer alguno de esos, tal vez se podría conseguir y sí evaluar la agudeza visual con estas tablillas, ¿ya? Entonces, siempre evaluar un ojo por separado, diferentes distancias, preguntarle al paciente, pues, si ha habido algún problema visual, si usa lentes, todo eso, ¿no? No van a evaluar un paciente sin lentes cuando siempre toda su vida ha usado lentes, ¿ya? Para evaluar el defecto, ¿ya? Yo tengo que saber que el paciente ve bien, ¿no? Porque obviamente, pues yo no soy una máquina, ¿no? Yo tengo que ver si es que hay algún problema. Yo puedo detectar si el paciente tiene visión cuenta dedos, ¿no? A tantos centímetros, ¿no? Si el paciente tiene visión de bultos, ni siquiera puede contar los dedos, ¿ya? Si el paciente logra distinguir la luz de la oscuridad o si el paciente tiene amaurosis completa. Acá yo debo constatar, además de la agudeza visual, si el paciente distingue los colores, si ve los contrastes, la luz, la profundidad y el movimiento. ¿Por qué es importante esto? Cuando yo tengo un paciente con déficit visual, ¿no? Con déficit visual o amaurosis, a nosotros en la parte neurológica es importantísimo ya revisar o evaluar por problemas de no tanto retina, pues eso también es para oftalmo, pero por problemas de nervio óptico, sí, neuritis óptica, que puede ser la manifestación inicial de una esclerosis múltiple, una neuromielitis óptica, ¿sí? Que se puede manifestar con pérdida de la agudeza visual, ¿sí? De manera aguda o subaguda, ¿no? En minutos, ¿no? O en horas, ¿ya? Eso siempre, bueno, casi siempre asociado a dolor, ¿no? A cefalea o a dolor ocular. Luego, después de la agudeza visual, ya saben por qué es importante, tengo que ver la campimetría, ¿sí? ¿Qué cosa hago? Me paro frente a frente al paciente. Si yo voy a evaluar el ojo derecho, yo me tapo mi ojo izquierdo, yo puedo cerrarlo, y el paciente se tapa su ojo izquierdo, y yo me pongo frente a frente y trato de estimular los 4 cuadrantes, ¿no? Entonces yo puedo hacer sí, que cuenta cuántos dedos veo, ¿no? También lo otro que puedo hacer es, señor, avíseme cuando mis dedos se muevan, ¿no? Y con su mano señale la mano que se está moviendo, ¿no? Entonces yo puedo estimular, ya sé que estoy estimulando esto, ya sé que estoy estimulando esto. ¿Cuál es mi patrón de referencia? Mi propio campo visual es la referencia del campo visual del paciente, ¿sí? Entonces yo sé hasta dónde puedo llegar. Entonces así yo veo si es que hay algún déficit ahí, ¿ya? Lo mismo, siempre que el paciente te siga viendo, si el paciente no coopera, obviamente, ¿qué cosa puedo usar? Amenaza, ¿no? Entonces yo tengo un estímulo rápido que vaya hacia el campo visual del paciente y por reflejo va a cerrar los ojos, ¿no? Entonces puedo tener bastantes efectos visuales, ¿no? Puedo tener hemianopsia, cuadrantanopsias, hemianopsia homónima, ¿ya? Pero este cuadrito le resume todo, ¿ya? El efecto visual, si es unilateral, ¿ya? Esa amaurosis unilateral es lesión de nervio óptico, ¿ya? Por ahí de retina, ¿no? Dependiendo de la clínica, yo sé si es para mí o si es para el oftalmólogo, ¿ya? Cuando el efecto visual es bilateral, ¿ya? Acá es pregunta examen siempre, ¿ya? Cuando la lesión es quiasmática, es el único lugar donde van a tener una hemianopsia heterónima, ¿ya? ¿Y qué cosa me va a dar una hemianopsia heterónima? ¿No? Siempre, casi siempre, la gran mayoría de veces, ya por no decir todas las veces, va a ser un adenoma hipoficiario, ¿sí? Si no, por ahí un craniofaringioma, ¿ya?
Por otro lado, cuando yo tengo una lesión retroquiasmática, ahí voy a poder ver hemianopsia homónima, ¿no? La lesión ahí puede estar en la cintilla óptica, en las radiaciones, dependiendo si las radiaciones, la porción parietal o temporal se afectan, yo puedo tener pérdidas de arriba abajo, ¿no? Y también ahí voy a poder tener cuadrantanopsias. Pero vamos a dejarlo por ahí, ¿ya? Entonces, acá puedo tener escotomas, que son espacios ciegos, amaurosis, ¿no? Pérdida completa, ya saben, neuritis óptica, súper importante. Estas son algunas asociaciones que podrían haber, pero más no tiene sentido profundizar en esto, ¿ya? Pueden haber defectos o no, homónimos, heterónimos, básicamente, ¿qué cosa vamos a tener acá? Ya saben, hemianopsia heterónima, o sea que el paciente pierde la visión ya periférica, ya saben, quiasma, ¿no? Una hemianopsia homónima, o sea que no ve el campo nasal de un lado y el temporal del otro, ¿no? Todo esto se pierde, o sea, la visión de todo un lado, ya saben que está en tracto óptico, ¿no? Acá atrás, ¿ya? Si son cuadrantanopsias, por lo general son por detrás del cuerpo geniculado, ¿ya? Oftalmoscopio, vamos a tratar de saltarlo, ¿ya? Se utiliza en un ambiente con poca luz, ¿no? Nosotros no utilizamos dilatador de la pupila, eso sí lo hace oftalmo, ¿ya? Pero ahora en épocas de COVID es imposible, ¿no? Acercarnos tanto a un paciente, ¿no? Entonces vamos a irlo avanzando, ¿ya? Varias cosas por ahí que hay que ver, pero vamos avanzando. Después, para evaluar pares craneales, motor ocular común, ¿ya? O los oculomotores, tercero, cuarto, sexto, acá hay que saber algunas cosas, ¿sí? ¿De qué se encarga cada nervio craneal? Esto es fácil si ustedes se acuerdan de lo más fácil primero, ¿ya? Acuérdense del sexto y del cuarto. El sexto, motor ocular, el abducens, ¿no? ¿Qué cosa me va a hacer? Mueve el ojo hacia afuera, ¿no? Porque inerva el recto lateral, ¿sí? El troclear, el cuarto nervio craneal, ¿no? ¿Cuál va a inervar? El oblicuo mayor. ¿Qué cosa lleva? ¿Qué hace? Lleva el ojo hacia abajo y hacia adentro, ¿no? Es decir, el tercer par craneal se encarga de todo, ¿sí? Inerva el recto superior, inferior, interno, oblicuo menor, ¿no? Y también el elevador del párpado. Además, se encarga del reflejo pupilar o fotomotor, ¿no? Que tiene una vía aferente, ¿no? Que es el segundo par craneal, y una vía eferente, ¿no? Ahí yo puedo tener alteraciones como, por ejemplo, la pupila de Marcus-Gahn, que es típico de una neuritis óptica, donde donde es un defecto pupilar aferente porque se falla a la vía aferente, ¿no? Que es el segundo par craneal, ¿no? Entonces, cuando yo evalúo este motor ocular común, fácil, ¿no? Ilumino con una linterna, veo si las pupilas están iguales, ¿no? Si una está más grande que la otra, hay una anisocoria fisiológica, ¿no? Que es menor de 1 milímetro, puede haber cierta asimetría cuando es más de 1 milímetro, eso es patológico, ¿ya? También es importante ya ver que el reflejo sea consensual, ¿no? Que sea mantenido, que no haya este defecto, por ejemplo, de Marcus-Gahn que les comento, y después los movimientos oculares, ¿no? Ya saben, como le digo, el tercero se encarga de moverlo para todos lados, ¿ya? Y tienen que entender el sustrato neurofisiológico, ¿sí? Acá tienen que saber que el tercer par no es un núcleo, es un grupo de núcleos, ¿sí? Cada recto tiene su propio subnúcleo, ¿ya? Sin embargo, hay hay un núcleo único, ¿ya? ¿Cuál núcleo va a ser el único? El central, ¿sí? Este es para el elevador del párpado, por eso yo puedo tener un infarto acá, una compresión, una neoplasia, puedo tener compromiso de tercero completo en un lado, pero me puede dar una tosis bilateral. ¿Por qué? Porque se puede dañar este subnúcleo central, por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea de eso. ¿Ya? Entonces, ese es el reflejo pupilar, como les había dicho, hay una vía aferente, ¿no? Que va a ser el segundo par craneal, ¿no? Ya saben que pasa por la retina, nervio óptico, quiasma, ¿no? Tracto óptico, hasta los ganglios geniculados, y acá pasa hacia los núcleos mesencefálicos, ¿no? Pretectales, de acá el núcleo de Edinger-Westphal, y ahí pasa tercer nervio craneal, ¿no? Para producir la respuesta eferente. Acá también es importante saber que en el mismo nervio, ¿ya? En el mismo nervio del tercer par craneal, sus fibras están dispuestas de manera especial, ¿no? En la periferia van las fibras parasimpáticas y en la parte interna van las fibras motoras. ¿Por qué es importante esto?
es importante porque el tercero, si la lesión viene de afuera, es decir, una compresión como una neoplasia, lo que se va a afectar en primer lugar van a ser las fibras parasimpáticas, es decir, me va a dar una anisocoria, pero el paciente puede que mueva el ojo sin problemas. Por otro lado, yo puedo tener una lesión del nervio por dentro, como por ejemplo se da una isquemia, y el paciente va a tener una parálisis completa, el tercero no lo va a mover para ningún lugar, pero la función pupilar va a estar ok, ¿sí? Eso se da en neuropatías isquémicas, sobre todo por diabetes, ¿verdad? Varias veces nos llaman por una parálisis completa en tercero, que es como están viendo allá, ¿no? O de manera espontánea el ojo está jalado, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Y hacia afuera, por acción del cuarto y del sexto, ¿sí? Cuando el tercero está completamente paralizado, ¿no? Pero a veces está hacia afuera, pero la función pupilar está ok, ¿no? Se pregunta al paciente, ¿es diabético? Sí, es diabético, es una neuropatía isquémica, no hay mayor problema, ¿no? De todas maneras, sí, pues hay que observarlo, ¿no? Pero cuando es un compromiso total, lo más probable es que es una compresión bastante severa, ¿no? Y que sí puede haber un tumor, un aneurisma, una cosa así, ¿ya? El cuarto nervio craneal motor ocular común, ¿qué cosa vemos ahí? Ya saben que inerva el oblicuo superior y se encarga de llevar el ojo hacia abajo y hacia adentro, ¿no? Acá, como está paralizado, el tercero lo jala hacia arriba, ¿ya? Acá el motor ocular externo, también el conocido como el abducens, inerva el recto externo, ¿no? Cuando este se daña, el ojo va a ser jalado hacia adentro, ¿no? Por acción del tercero y del cuarto. ¿Ya? Esa es la, la acción espontánea, ¿no? Vamos a pasar rápidamente a trigémino. Trigémino básicamente tiene dos funciones importantes, ¿ya? Dentro de muchas otras. Ya, la rama motora, la rama sensitiva, ¿ya? Acá también hay que ver que hay 4 núcleos totales en el trigémino, ¿no? Tenemos el núcleo mesencefálico, el principal, ¿no? Y el espinal. Entonces, esto lo que le decía inicialmente que el trigémino, o que para que ustedes sepan de los nervios craneales que se encuentran, que los dos se los van a partir y van a tener cuáles van a estar en el bulbo, en la protuberancia, ¿no? Por ejemplo, por eso les decía que es relativo, que sí les va a ayudar, pero no es 100% exacto, ¿no? Si hablamos de la parte neuroanatómica. Por ejemplo, el trigémino, como le digo, tiene esos 3 núcleos y básicamente abarca todo el tronco encefálico. De hecho, el núcleo espinal del trigémino va hasta nivel C1, C2, ¿verdad? Hasta abajo todavía. Ahora, pero, ¿qué nos importa acá? El trigémino tengo que ver su rama motora y su rama sensitiva, ¿no? Quinto 1, quinto 2, quinto 3. La rama motora se encarga de los músculos de masticación, entonces el paciente le puede decir, abre la mandíbula, cierra la mandíbula, puede hacer reflejo ahí mandibular, puede hacer que mastique, ¿no? Y ver el trofismo de los músculos, ¿ya? Y la rama sensitiva, ¿no? Entonces yo puedo hacer con un mondadientes, con el diapasón, ver cómo va la sensibilidad quinto 1, quinto 2, quinto 3, ¿ah? ¿Cuáles son los músculos de masticación temporales, maceteros, pterigoideos, todos esos que tenemos acá? ¿No? El nervio facial. Acá yo tengo que saber, lo básico es diferenciar una parálisis central de una parálisis periférica. ¿No? Por ejemplo, este vendría a ser, ¿qué cosa? Una parálisis periférica, ¿no? Porque es completo, ¿sí? Cuando yo tengo una parálisis central, por lo general, me respeta en mi cara superior, ¿sí? La frente logra arrugarse. Cuando es una parálisis periférica, todo se va a caer. ¿Y eso por qué se da? Porque mi núcleo, por ejemplo, acá del lado izquierdo, ¿ya? Mi núcleo del lado izquierdo va a tener una ramita, ¿no? Me va a inervar esta parte de acá, me va a inervar esta parte de acá, pero va a llevar una rama que me va a inervar el lado contralateral, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una lesión central, si yo tengo una lesión central, ¿no? De este lado, voy a tener de este lado voy a tener una parálisis contralateral, pero solamente, ¿ya? En mi cara inferior. ¿Por qué? Porque el de este lado, ¿no? Me va a inervar ambos lados, ¿sí? Por eso una parálisis central solamente me va a comprometer la hemisferia inferior. Pero si yo tengo una parálisis periférica, o sea, el nervio es el que está dañado, ahí se va a caer todo. ¿Por qué? Porque la rama que viene del lado contralateral se daña, ¿no? En el recorrido de ese nervio, ¿sí? Entonces, en el facial, eso es lo que debemos ver, ¿no? Tiene otras funciones, sí tiene otras funciones, pero esta es la más importante de todas, ¿ya? El octavo par craneal, acá tenemos que ver la audición, ¿no? Ahí utilizamos el Weber, el Riné, ¿no? Pues, también lo pueden mandar a otorrino para que también le hagan sus pruebas, pero a nosotros, ¿qué más nos importa de la función del vestíbulo coclear, ¿no? El equilibrio, ¿no? Porque es súper frecuente que nosotros nos vayan a llamar por vértigo, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que ver si es un vértigo central o periférico. Ahí podemos utilizar el Head Impulse Test, ¿no? Que es parte del HITS, que es una valoración de varios pasos para determinar, pues, si el vértigo es central o periférico, ¿no? Entonces,
Básicamente, ¿de qué se trata eso? Entonces, el paciente yo lo tengo al frente, ¿no? Y le digo que se mantenga viendo hacia un punto. Entonces, yo muevo el cuello y rápidamente lo muevo hacia un lado. Entonces, los ojos deben de mantenerse fijos en el punto en que yo le he dicho, ¿sí? Eso es lo normal, ¿ya? Eso es lo normal. ¿Cuándo es patológico y cuándo es una lesión del octavo par craneal? Cuando yo hago eso, ¿no? Y el paciente, yo le giro la cabeza, ¿no? Y sus ojos, en vez de fijarse en eso, sus ojos se mueven por un lado y tienen que dar una sacada compensatoria, ¿ya? Ese es el Head Impulse Test, ¿ya? Eso es, si eso es positivo, es una lesión periférica, ¿ya? Si eso es negativo y el paciente está con vértigo y todo eso, lo más probable es que sea un vértigo central, ¿ah? La evaluación del noveno, décimo par craneal, glosofaringio y vago, lo hacemos juntos porque su recorrido es similar, ¿no? Y sus núcleos también son bastante, eh, comparten núcleos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué cosa vemos acá? Vemos el reflejo nauseoso, vemos la úvula y los pilares de la faringe, ¿no? Entonces, le decimos, señor, abre la boca con un baja lengua, podemos estimular acá atrás, ver si el reflejo nauseoso está presente en ambos lados, ¿no? Y podemos ver los pilares de la faringe, ¿no? Si hay parálisis, si hay lesión de ese nervio, va a caer este pilar y la úvula se va a desviar hacia el lado sano, ¿no? O sea, el lado parético cae, por eso puede desviar la úvula hacia el lado sano, ¿ya? Es patológico, pues, ¿no? Lesión de ese lado, ¿no? Luego, el onceavo par craneal espinal accesorio es eminentemente motor, no se encarga del esternocleido mastoideo, del trapecio, ¿no? Para poder elevar acá los hombros y para poder girar la cabeza. No le digo al paciente, gire la cabeza para allá, yo pongo mi oponencia, ¿ya? Y el paciente tiene que intentar mover, ¿no? Entonces ahí yo evalúo esta función. El hipogloso, ¿no? Es eminentemente motor y se encarga de movilizar la lengua, ¿no? Entonces al paciente de manera espontánea le digo, abre la boca, saca la lengua y la lengua tiene que salir de frente, ¿no? Si sale hacia uno de los costados, puede haber una lesión de este. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ya? Que la lengua, ¿ya? Los nervios empujan la lengua hacia el medio, ¿no? El lado parético, ¿no? El lado parético deja empujar y el lado que está ok lo va a empujar. Entonces, la lengua se desvía hacia el lado débil, ¿no? Hacia el lado parético. La úvula se desvía hacia el lado sano, como ya hemos visto. ¿Ya? Entonces, eso es bastante importante. Otras cosas fundamentales que ver acá es la presencia de atrofia o fasciculaciones, ¿no? Que eso se puede dar en el contexto, por ejemplo, de una enfermedad de motoneurona, ¿ya? Podemos tener fasciculaciones de la lengua, ¿no? Súper importante revisarlas. Por otro lado, vamos a tener el sistema motor, ya vamos a ir a doble velocidad ahora. ¿Qué cosa va a entrar en la evaluación del sistema motor? Acá vamos a tener la evaluación de la fuerza, del tono, del trofismo y de los reflejos. Todo esto es importantísimo. ¿Ah? La fuerza muscular, para eso utilizamos el MRC, ¿no? Que divide la fuerza de 0 a 5, ¿no? Siendo el 5 normal, ¿no? Siendo 4 una buena fuerza, pero que yo puedo vencerlo con mi propia fuerza, ¿no? 3 es el paciente que vence la gravedad, ¿no? Levanta la mano, ¿no? Pero se le logra caer, ¿no? La 2 es un paciente que puede mover la extremidad en el plano horizontal, pero no puede despegarlo de la mesa, ¿no? 1 es el paciente que se contrae, ¿no? Ve que se contrae la extremidad, pero no produce movimiento, ¿ya? Y 0, pues que no hay absolutamente nada. Entonces yo debo graduar la fuerza en todos los grupos musculares que yo vea, ¿ya? Entonces, eso también, ¿qué cosa me va a dar? Me va a dar hemiparesia, me va a dar paraparesia, me va a dar monoparesia, me va a dar cuadriparesia, ¿ya? El tono, ¿por qué es importante evaluar el tono? El tono no es algo que yo pueda transmitírselo, ¿sí? No le voy a decir el tono es grado 1, grado 2, no. El tono es algo que ustedes deben de sentir, ¿sí? Deben de sentir. Siempre, obviamente ustedes o cualquier persona que ustedes conozcan, ese tono es el tono normal, ¿ya? ¿Qué cosa es entonces el tono? Es la contracción permanente, involuntaria, variable, no fatigante, refleja, que conserva su actitud y dispuesto a contracción voluntaria. Eso siempre se va a evaluar en un paciente relajado, cómodo. Por lo general, cuando ustedes tratan de ver el tono, el paciente trata de mover el brazo, ¿no? Y tiene que decir, relájese, no lo mueva, ¿ya? Y tenemos que verlo con la movilización pasiva y con la movilización activa, ¿no? Se ve en el codo, en la muñeca, en la rodilla, cuando vemos el talón puede haber clonus. Entonces, alteraciones del tono, puedo tener yo hipotonía en lesiones isquémicas agudas, donde el paciente está pléjico, ¿no? Y el paciente, ustedes lo mueven y es como una gelatina en la extremidad, ¿no? Entonces pueden mover la mano y es una gelatina, ¿no?
Hipertonía cuando el paciente está espástico, ¿no? Normalmente yo puedo tener un tono, ¿no? Normal, y en la espasticidad, cuando yo trato de moverlo, está duro, ¿no? Está duro, ¿ya? Eso es una espasticidad, ¿ya? Es una lesión de vía piramidal y se conoce como el signo de navaja suiza, pues, ¿no? O sea, todo duro, ¿sí? También como característica están que mientras yo más lo mueva, más cede, ¿sí? Logra ceder. La rigidez es otra cosa, es otro término completamente distinto. Es una rigidez, es un problema extrapiramidal y ahí voy a ver el signo de rueda dentada. Entonces, ahí voy a ver el paciente que hace este movimiento, ¿sí? No es un movimiento continuo, ¿no? Sino que tiene varias paradas, ¿sí? Eso se va a ver en parkinsonismo, por ejemplo, ¿ya? Entonces ya saben cuál es la diferencia entre espasticidad y rigidez, fundamental en mi valoración clínica, ¿ya? El trofismo. La eutrofia depende de las fibras autonómicas y sensitivas. Entonces yo veo, eso yo lo tengo que ver en las manos, en los pies, sobre todo en pacientes diabéticos o en pacientes donde yo sospecho una polineuropatía, tal vez miopatías, las miopatías tal vez un tanto inflamatorias, ¿no? Tal vez las distrofias, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el trofismo, es decir, que los músculos tengan un volumen adecuado, depende de la segunda neurona. Por eso, cuando esta se afecta, voy a tener atrofia, ¿no? Severa. Tengo que comparar derecha-izquierda, proximal-distal, ¿no? Y debo hacer la inspección, ¿no? De la piel, los huesos, las articulaciones y palpar inclusive. Y además yo podría medir, ¿no? Con una cinta métrica además. Entonces, puedo tener atrofia, hipotrofia, ¿ya? Cuando es una lesión de primera neurona es una atrofia por desuso, ¿no? No es que el músculo se dañe, no es como, está pléjico, yo no puedo moverlo, ¿no? Se atrofia, ¿no? Nunca va a ser más de un tercio del volumen total del músculo, pero cuando yo tengo una lesión de segunda neurona, es ese nervio que se encarga de inervar este grupo muscular se daña, la inervación es severa, ¿ya? Llega a ser más allá del 70% del músculo. Puedo tener pseudohipertrofia cuando el tejido muscular se reemplaza por otro material, grasa, por ejemplo, como en la distrofia de Duchenne. Sí, en el Duchenne son todos flaquitos, no pueden moverse, pero las pantorrillas son bastante gruesas. ¿Ya? También puede verse en mixedema o en miotonías. ¿Ya? La hipertrofia puede ser normal, ¿no? Secundaria de ejercicio, o puede ser secundaria a algunas miopatías, ¿no? Entonces, esa es una atrofia, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo hay una gran pérdida de la masa muscular, ¿no? Acá tengo una atrofia distal por segunda neurona, ¿no? Lo más probable es que haya una lesión ahí de distal, ¿no? Fíjense, comparen, ¿no? La atrofia severa que hay, ¿ya? Esto puede ser por ejercicio, ¿no? Y puedo tener una pseudohipertrofia en un paciente con Duchenne, ¿no? Todo flaquito, ¿no? Pero tiene unas pantorrillas gigantes, ¿ya? Este es el MRC, como les había dicho, que es importante verlo. Y esto es típico de semiología, ¿no? De pregrado, ¿no? Diferenciación, una lesión de primera neurona y lesión de segunda neurona, ¿no? Por eso hay que saber cuál es la vía piramidal. Primera neurona está en la corteza, lleva su axón por todo lo que es la corona radiada, pasa por la cápsula interna, ¿no? Baja por el tronco encefálico, por el mesencéfalo, la protuberancia, en el tercio final del bulbo se decusa, ¿no? El 85% de esas axones se decusan conformando la vía córtico-espinal lateral, ¿no? El 15% sigue ipsilateral formando la vía córtico-espinal anterior, ¿no? Luego baja por la sustancia blanca de la médula, hace sinapsis en el asta anterior con la segunda neurona, ¿no? Y saca su axón por la raíz anterior o la raíz motora y va a pasar pues por la raíz, el nervio, por plexo y finalmente con el nervio cada uno de los músculos que debe inervar, ¿no? Entonces, una lesión de neurona motora inferior, ya saben dónde está la neurona motora inferior, me va a dar una debilidad severa, más segmentar, ¿no? Una atrofia muscular marcada, me va a dar fasciculaciones, arreflexia, flacidez, ¿no? Y una lesión de neurona motora superior me va a dar una debilidad también de grandes grupos, ¿no? Dependiendo si es el área que se afecte. Me va a dar atrofia muscular leve, no hay fasciculaciones, hiperreflexia, me va a dar clono, que es básicamente hiperreflexia, Babinski, ¿no? Que es la respuesta plantar, que básicamente es una hiperreflexia, y espasticidad, ¿sí? Eso es importante. Pero en las lesiones agudas de neurona motora superior voy a tener hipotonía y voy a tener arreflexia, ¿ya?
Voy a revisar estos reflejos osteotendinosos, ¿no? Debo evaluar bicipital, estilo radial C6, tricipital C7, Hoffman, Tromer C8, patelar, o sea, el rotuliano L4, aquileo L2, ¿no? Para saber las raíces o los niveles, ¿no? Cervicales que yo voy a evaluar, ¿no? Voy a tener otros reflejos no cisceptivos, cutáneos o superficiales. Puedo tener el cutáneo plantar, más conocido como Babinski, ya que es la respuesta en realidad plantar puede ser extensora, flexora o indiferente, ¿no? La respuesta plantar extensora es lo que se conoce como signo de Babinski. Pueden haber sucedáneos, ¿no? Otros que tratan de simularlo, como el Shadow, Schaffer, Gordon, ¿ya? Pero más importante es el Babinski, ¿no? Esto es de un 50, ¿ya? El cutáneo abdominal, ¿no? Puede ser cuando yo estimulo, ¿no? El abdomen, ¿no? A nivel del hipocondrio, el flanco, la fosa ilíaca más abajo, voy a evaluar estas raíces, ¿no? Normalmente hay una contracción del abdomen. Ya el cremastérico también, yo puedo estimular la región interior del muslo, ¿no? Y debe producir el ascenso testicular, ¿no? Eso es cuando yo evalúo lesión medular, es súper importante. También bulbo cavernoso, inclusive reflejo anal, ¿no? Eso es cuando hay lesiones medulares un poco exquisitas, ¿no? De ahí abajo. Este es el recorrido que yo debo hacer con el instrumento, ¿no? Que puedan tener, puede ser la base del martillo, ¿no? Y esa es la respuesta de Babinski, ¿no? La extensión, ¿no? Del primer dedo del pie hacia arriba, la apertura en abanico del resto de dedos y también la flexión del miembro superior. Para lo que es sensibilidad, chicos, ¿yo qué cosa debería ver acá? Básicamente dos términos, ¿no? La sensibilidad superficial profunda también podría considerar una sensibilidad cortical, ¿no? A una tercera, que es más o menos la suma de las dos. La sensibilidad superficial, qué cosa comprende? La térmica, la algésica y el tacto grueso. Para eso yo uso un alfiler, nosotros utilizamos mondadientes. Y la sensibilidad profunda, ¿de qué cosa se encarga? La presión, la palestesia, la vibración, la sinestesia, la posición articular y el tacto fino. Por eso es que nosotros cargamos con tantos artilugios, ¿no? No es que nosotros seamos exquisitos ni queramos hacernos los especiales, sino que es importante porque al yo evaluar estas distintas modalidades, yo evalúo partes distintas del sistema nervioso. Recuerden que la sensibilidad superficial vienen los receptores por acá, pasan por los nervios, va hacia la primera neurona de la vía donde va a estar en los ganglios sensitivos, ¿no? En los ganglios dorsales, los ganglios raquídeos, como quieran. Es una neurona pseudo unipolar cuyo uno de sus axones va a ir hacia el receptor, el otro axón va a ir hacia la médula, ¿no? En la sensibilidad superficial, ya saben que va a entrar hacia la médula, ¿no? Va a recorrer los fascículos de Lissauer, sube, baja un par de niveles y luego va a pasar hacia, hacia el tracto espino, ¿no? Espino talámico, ¿no? Donde va a subir, ¿no? Hacia el tronco encefálico, ya saben, en donde voy a tener, ¿no? Una decusación, ¿no? Por encima, ¿no? Por encima de perdón, va a haber una decusación justo por encima, ¿ya? De las pirámides, ¿no? Por encima de las pirámides, ¿no? Va a seguir ascendiendo esta vía hasta hacer sinapsis con el tálamo, y de este tálamo va a salir la última neurona, ¿ya? Entonces, no se olviden, las neuronas en el ganglio, ¿no? A nivel medular, en donde se decusa, ¿no? Ahí se va a decusar el axón de esta vía sensitiva, ¿ya? Superficial, ¿eh? De acá va a formarse el tracto espino talámico, ¿no? Va a subir, ¿no? Va a subir, se va a decusar, ¿no? A nivel de tronco encefálico y va a llegar hasta el tálamo, ¿no? Núcleo BPL, ¿no? Ventro-posterolateral, y de ahí sus proyecciones hacia la corteza, ¿no? 3 neuronas que están ahí. La sensibilidad profunda va a ir por otro lado, ¿no? Va a entrar por los cordones posteriores, ¿sí? Va a entrar por los cordones posteriores, ¿no? No se vayan a olvidar. Entonces, entran ipsilaterales, igual el ganglio posterior, entra por los cordones posteriores, ¿no? Los fascículos de Gord o Burdak, ¿ya? O gracilis y cuneatus van a subir, ¿no? Van a hacer sinapsis con los núcleos gracilis y cuneatus, que también van a estar en el tronco encefálico, no en el bulbo, y de ahí
van a decusar, ¿no? Van a pasar por los lemniscos, ¿no? Va a pasar por los lemniscos y van a llegar hacia el tálamo, ¿no? Y después va a llegar hacia la corteza, ¿ya? Entonces, yo debo evaluar lesiones o partes distintas, ¿no? Del sistema nervioso para poder ver dónde va a estar la lesión. Entonces, si yo veo el dolor, ya sea sensibilidad superficial, si yo veo la sensibilidad profunda, yo voy a evaluar coronas posteriores, ¿ya? Entonces el paciente puede tener parestesia, disestesia, hiperalgesia, salodinia, que son alteraciones en la percepción del dolor, y puede tener síntomas negativos también, como hipoestesias y anestesia. Entonces, básicamente, ¿qué cosa tengo acá? Yo tengo que ver el patrón de alteración de sensibilidad. El paciente puede tener hipoestesia, hipopalestesia distal, ¿no? Cuando el paciente tiene problemas en las manos y en los pies, eso es típico de una polineuropatía, ¿no? Por ejemplo, polineuropatía diabética, ¿no? Donde los pacientes se quejan de parestesia, ¿no? Cuando ustedes lo evalúan, puede que la fuerza, todo eso esté normal, hay así un poco de atrofia, pero cuando ustedes le digan con un montón de dientes, señora, ¿acá siente bien? Sí, acá. Señora, ¿acá siente bien? Ahí el paciente va a sentir menos, ¿no? Va a tener hipoestesia, es una polineuropatía, ¿no? Igualito con el diapasón. Señora, ¿acá siente bien? Sí. Señora, ¿acá siente bien? No, siento menos. Igual, tiene hipopalestesia. ¿Qué más vamos a hablar acá en la parte sensitiva también? Es importante que nosotros veamos si es que hay nivel sensitivo, ¿ya? Cuando el paciente tiene un problema medular, los problemas medulares se van a manifestar con tres cosas, ¿no? Un problema motor, ¿no? Va a tener paraparesia, cuadriparesia, dependiendo de la altura. Va a tener problemas de esfínteres, compromiso de esfínteres, ¿ya? El paciente va a tener retención urinaria, ¿no? Va a tener estreñimiento, eso. Y también yo tengo que encontrarle nivel sensitivo. ¿Cómo hago eso? Entonces al paciente le quito la camisa, ¿no? Y con mi mondadientes le digo, señora, ¿acá siente bien? Sí, siento bien. Eh, yo voy a estimular repetidamente, ¿no? El pecho. Cuando usted deje de sentir así de fuerte, me avisa. Entonces van evaluando, ¿no? Dermatoma por dermatoma, y el paciente cuando ya no siente le dice, ya no siento. Entonces marcan, ya saben cuál va a ser el nivel de pérdida de sensibilidad. Lo mismo al otro lado, ¿no? Si tienen dudas, pueden hacer al revés. Ya le dicen, señor, cuando usted empieza a sentir, porque supuestamente no siente, cuando usted empieza a sentir, me avisa, ¿no? Y empiezan a hincar de abajo hacia arriba, ¿no? Cuando el paciente empieza a sentir ahí, ya. Entonces, ahí está su nivel sensitivo, ¿ya? Súper importante que vean eso cuando evalúan pacientes por a veces con cuadriparesia, ¿no? Dicen, es un Guillain-Barré, ¿no? Pero al final tiene nivel sensitivo, todo eso termina siendo un problema medular, ¿ya? Luego, coordinación y marcha, acá tenemos que ver otras cosas, ¿no? Principalmente, ¿qué cosa vamos a ver acá? La función cerebelosa, ¿sí? Que se encarga de tanto se encarga de la coordinación, ¿no? De varias cosas, no solamente la parte motora muchas veces. Acá puedo ver la motilidad ocular para ver si es que hay dismetría ocular. Es la incapacidad para fijar mirada, ¿no? Hay movimientos oscilatorios correctores. ¿Cómo hago eso? Yo le digo, paciente, mira acá, luego paciente, mira acá, paciente, mira acá, paciente, mira acá. Entonces, yo lo puedo hacer, ok, yo puedo coordinar mis ojos, pero cuando el paciente no puede coordinar los ojos, yo le digo, mira acá, ¿ya? Y el paciente lo va a hacer sin ningún problema. Cuando yo le digo, mira acá, entonces el paciente va a girar los ojos, se le va a pasar y va a tener que hacer una sacada correctiva y regresar. Eso es una dismetría ocular. Puede tener trastorno del habla, ¿no? Como la voz escandida, ¿no? Que es la división de la palabra en sílabos, ¿no? Habla entrecortado, una disertia alcohólica, creo que todos hemos escuchado a alguien borracho hablar, ¿no? También puede ser una degeneración cerebrosa alcohólica, por ejemplo, ¿ya? Hipotonía, en realidad va a ser una pseudo-hipotonía, porque la hipotonía ya saben que eso se encarga del sistema piramidal, ¿no? Pero cuando yo tengo una pseudo-hipotonía, eso se va a dar por alteración, como todos estos problemas que vamos a ver ahora, es alteración ya de la coordinación entre los extensores con los flexores. Entonces voy a tener una pseudohipotonía y eso también me va a dar los reflejos pendulares. Como es eso, el paciente, yo agarro, lo siento, al hacer el reflejo rotuliano, normalmente yo debería tener un par de oscilaciones, ¿no? Los reflejos pendulares, el paciente es la rodilla que sigue, ¿no? Sigue moviéndose más de 5 veces, ¿ya? Es un reflejo pendular. Ataxia es la incapacidad para realizar movimientos incoordinados, básicamente problema cerebeloso, ¿no? Acá yo puedo tener disinergia, dismetría, disdiadococinesia, alteración de la marcha y control postural. Disinergia, acá es una sincronía de la contracción, relajación de músculos agonistas y antagonistas, ¿no? Acá yo puedo utilizar, por ejemplo, la prueba de Stewart-Holmes o peloteo, donde el paciente, yo le digo, señor, a que el brazo choque a su pecho, ¿no? Entonces, fuerte, lo más fuerte que puede. Entonces el paciente trata de hacer fuerza, de vencer mi extremidad,
¿no? Y yo suelto súbitamente ese estímulo, ¿no? Yo suelto su brazo, normalmente yo me detengo, ¿no? Entonces yo le digo, señor, que choque, yo lo suelto y yo me detengo normalmente, porque yo puedo controlar, ¿no? La extensión y la flexión de mi brazo, ¿no? Un paciente con problema cerebeloso, ¿qué cosa va a hacer? Le hago eso y el paciente se golpea, ¿sí? Se golpea fuerte. Entonces yo por eso necesito siempre protegerlo de ese golpe, ¿no? Es signo de Stuart Holmes, por ejemplo, ¿no? Es lo que está haciendo ahí él, ¿no? Señor, que choque con su pecho, ¿no? Entonces va a seguir, en un momento lo suelta y, bueno, no son videos lamentablemente, y ahí se golpea, ¿no? Y acá trata de hacerle también prueba pseudohipotonía, ¿no? Con los ojos cerrados lo mantienen así y le dicen, señor, trate de mantener los brazos ahí que no se muevan, ¿no? Entonces yo súbitamente le bajo el brazo, ¿no? Y yo normalmente mi brazo regresa a su posición, ¿no? Pero el paciente con problema cerebeloso, ¿qué cosa va a hacer? Yo le hago esto y el paciente va a hacer eso, porque no sabe, no puede coordinar la contracción y la extensión del brazo, por eso hace esos movimientos, ¿no? Dismetría es la dificultad para alcanzar un blanco con precisión. Acá hay una falla en la aceleración, desaceleración del movimiento. Para eso yo tengo la valoración del índice nariz y talón rodilla, ¿no? Índice nariz y, bueno, talón rodilla como está yendo ahí. El índice nariz yo puedo hacerlo inclusive con los ojos cerrados, ¿no? No necesito los ojos abiertos para poder hacerlo, ¿no? Y ahí yo puedo tener dismetría. ¿Qué es eso? Cuando el paciente no le puede dar al dedo, ¿no? A veces se va, a veces se queda corto, ¿no? Entonces, eso es importante que yo lo evalúe, ¿ya? ¿Puedo evaluar dismetría en un paciente parético? Sí. Cuando le aparece muy leve, 4, el paciente que podría hacerlo, un poquito de dificultad, pero lo hace, ¿no? Pero si el paciente tiene buena fuerza, igual se mueve, ese paciente está atáxico, ¿ya? Atáxico. Igualito en talón rodilla, ¿no? Yo le pido, señor, levante la pierna, que el talón choque con su rodilla, deslícela por la canilla, pónganlo en la camilla, ¿no? Entonces, a veces el paciente descompone el movimiento, ¿no? Entonces, yo normalmente debería levantar la pierna, ¿no? Y en vez de levantar la pierna, se levanta, choque con la rodilla, hacia así, se mueve, choca, se levanta otra vez. Eso es ataxia. Disaucocinesia, en realidad, disaucocinesia es la incapacidad de realizar movimientos rápidos de forma rítmica y alternante. Lo más fácil la alternancia manual, ¿no? Golpear una mano sobre otra alternando dorsal y ventral, ¿no? Así. Yo puedo hacerlo sin problemas, con los ojos cerrados, igual del otro lado, ¿no? Pero un paciente con ataxia, ¿qué cosa? Hacia así, no puede, ¿no? No puede. Sí, es bastante difícil. Y eso, pues, tiene que ver con función cerebelosa, básicamente, ¿no? Después yo tengo que evaluar la marcha y el control postural. El paciente lo paro, ¿no? Y luego si puede mantenerse parado, ¿no? Si no tiene pulsiones, si no se va para un lado o para el otro. Acá también tengo que hacer la prueba de Romberg, una de las pruebas más mal interpretadas a lo largo de la historia de la medicina, ¿no? Porque a todo el mundo le hacen Romberg, ¿no? Dice, se cae Romberg positivo, pero Romberg es una prueba para ver propiocepción, ¿sí? Inicialmente se describió, ¿no? Para poder evaluar tabes dorsales, ¿no? Problema de cordones posteriores. Básicamente, ¿qué hago en el Romberg? El paciente lo paro, ¿no? Y si el paciente tiene, ya saben, propiocepción, la sinestesia específicamente es, ustedes saben dónde están sus extremidades en el espacio, ¿no? Entonces, ustedes pueden estar parados, ¿no? En una sola pierna con los ojos cerrados y no tienen problemas, porque ustedes saben que su pierna está estirada, la otra está contraída, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo una alteración en esta propiocepción, ¿ya? Yo no puedo hacer eso con los ojos cerrados, pero sí podría hacerlo tal vez con los ojos abiertos. En eso se basa Romberg, ¿no? En la información visual que yo tengo para poder saber dónde están mis extremidades en el espacio. ¿Qué cosa hago? El paciente lo paro, ¿no? El paciente puede estar parado sin ningún problema, ¿sí? Le quito la base de sustentación, que se paren firmes como soldadito, ¿ya? Y ahí el paciente puede no tener problemas. Y yo le digo, cierre los ojos. Cuando yo le quito el estímulo visual, ya no sabe si sus piernas están estiradas, están contraídas, dónde están sus rodillas, ¿no? Y ahí es donde el paciente se cae, ¿ya? Eso es un Romberg positivo, ¿sí? Es un Romberg presente. Eso quiere decir que hay un problema propioceptivo. ¿Dónde puede estar el problema? Puede ser nervio periférico, puede ser médula, cordones posteriores, ¿no? Pero con el resto de mi examen, si el paciente está refléxico, si tiene hipoestesia distal, yo ya sé que ahí está el nervio periférico, ¿no? Ahora, yo debo ver las marchas, ¿no? Puedo tener marcha parética o marcha cegador, donde la pierna se va para costado, marcha paraparética, donde las dos piernas se van así, marcha tabética, donde va tanteando, ¿no? El piso, la marcha cerebelosa, como borracho, marcha parkinsoniana, camina todo jorobado, con un poquito de temblor en las manos, ¿no? Sin mover los brazos, lo que se conoce como una marcha festinante, y gira en bloque, ¿no? Gira dando pasitos.
Finalmente yo veo los signos de irritación meningia, ¿ya? Acá estos van a traducir la irritación de las raíces espinales, ¿ya? En su trayecto subaracnoideo. Siempre en el contexto de un LSR inflamatorio, ¿no? Puede haber infección, sangre, químicos, algunas de esas cosas. Pueden estar ausentes en pacientes pediátricos sobre todo, ¿no? Aunque los signos Kerner y Krutzinski no fueron descritos en pacientes pediátricos, en realidad, con tuberculosis, ¿no? Meningia. La rigidez nunca es el primero en desplazar primero hay que desplazar la cabeza hacia los lados, siempre que van y que el paciente esté pues completamente echado, ¿no? ¿no? Que no esté con la cabecera elevada. ¿Ya? Antes de yo evaluar rigidez, nunca siempre el paciente gira en la cabeza de los costados. Si no pueden hacer eso, eso quiere decir que tienen una artrosis cervical o una rigidez paratónica, ¿no? A veces los ancianos que están postrados tienen el cuello súper rígido, ¿no? Entonces, si ustedes dicen, no, si tiene rigidez de nuca, le van a hacer punción lumbar, le van a dar antibióticos, un abuelito pues que no puede levantarse, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Después yo trato de flexionar la cabeza hasta el tórax del enfermo, ¿no? Básicamente que el mentón trate de chocar el manubrio esternal, ¿ya? Entonces, si puedo hacerlo sin problema, no pasa nada, ¿no? Pero si el paciente no se puede, se levanta todo como en tabla, hay rigidez de nuca. Kernig, hay varios modos de observarlo, el más clásico es este, ¿no? Por eso hay un niñito, porque clásicamente se hizo en ellos, ¿no? ¿Qué cosa hago? Flexiono la cadera 90 grados, la rodilla 90 grados acá, ¿no? Y yo también cuando hagan esto, muevan un poquito la pierna, porque para que ustedes se cercioren que la rodilla pueda moverse, que no hay una artrosis de rodilla, porque es frecuente también que los abuelitos, ¿no? Tengan la rodilla artrósica, ustedes tratan de moverlo, están con bastante dolor, ¿ya? Entonces, siempre traten de liberar la rodilla un poco, ¿no? Pues uno mueve un poquito hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Ligeramente, ¿no? Y después levantarlo. Cuando tenemos un Kernig positivo, esta es otra prueba mal interpretada. Muchas veces cuando hay dolor, cuando el paciente se queja, ese tipo de cosas, les apuesto que ustedes les hago y se van a quejar porque les va a doler, ¿ya? Y no tienen meningitis o pueden tener problemas de rodilla, alguna otra cosa. Cuando un Kernig es positivo, cuando ustedes tienen la imposibilidad de extender la pierna más de 135 grados, ¿ya? No se vayan a olvidar de eso. Brudzinski es otro similar, ¿no? Acá yo debo ver la flexión, debo hacer la flexión de la cabeza hacia el tórax, ¿ya? Y un Brudzinski positivo es cuando el paciente flexiona las rodillas, ¿no? Pueden haber otros signos como Flatau, si es que existe dilatación pupilar al hacer eso, signo de Marañón, si se le impide la flexión las rodillas presionándolas, ya se produce el signo de Babinski, por ahí hay otros descritos, ¿no? Pero tienen menor sensibilidad, especificidad, ¿no? Acá hay uno importante, por ejemplo, que está la flexión, ¿no? Rápida de la cabeza, no sé, se me da un poquito ahorita el nombre, ya debe ser el cansancio, ¿ya? Que también es un signo meningio bastante, bastante importante, ¿no? Que puede estar presente, ¿no? En los signos de irritación meningia, ¿no? Acá tienen Brudzinski y ahí terminaríamos la exposición del día de hoy, chicos. Muy bien, pero